Y buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, el Gobierno está tratando de sacar adelante una reforma fiscal. Reforma fiscal que básicamente consiste en subirnos los impuestos a todos una vez más. Los españoles ya somos los ciudadanos europeos que padecemos un mayor esfuerzo fiscal, es decir, lo que nos cuesta a todos, ¿verdad?, es sostener este Estado que nos hemos dado, según dicen. Y no parece que esa reforma, sin embargo, vaya a salir, porque les preocupa a nuestros políticos la servil situación del contribuyente español. No. El problema está en la discusión entre el Gobierno y los separatistas regionales acerca del impuesto sobre las energéticas. España es un sistema de oligarquías, ya enteramente. Será una democracia formalmente y votamos, eso es verdad y tal, pero es un sistema de oligarquías, es decir, están las oligarquías separatistas, que entre ellos se arreglan lo suyo, las oligarquías partitocráticas, que entre ellas se arreglan lo suyo, por ejemplo en Europa, y luego están las oligarquías de toda la vida, que son las económicas, y muy particularmente la guerra entre energéticas, eléctricas y demás. Y usted y yo pagando un Estado que, como ha quedado de manifiesto en la catástrofe de Valencia, sencillamente no funciona. Yo no sé si merece la pena discutir el debate terminológico académico sobre si estamos en un Estado fallido o no. Da igual, estamos en un Estado que está hecho una mierda, simplemente, esa es la cuestión. España fue una vez un Estado que funcionaba relativamente bien, a la española, pero funcionaba. Es evidente que ahora no funciona nada, absolutamente nada. Lo que tenemos son unos políticos que sí funcionan para perpetuarse en el poder y entre ellos, ¿verdad?, hacer sus cambalaches. Hoy el señor Feijóo, hablando del señor Mazón, ha anunciado, muy contento él, que iba a anunciar cosas, Mazón, que iban a reconciliar a los españoles con la clase política. Cuando un político habla de los políticos como la clase política, es decir, cuando un político manifiesta conciencia de clase en tanto que tal, ojo al asunto. Y si usted se fija, esto que ha dicho hoy Feijóo con la mayor naturalidad del mundo, porque él se siente clase política y no cree que haya nada malo en ello, lo dicen también todos los demás, ¿eh? Sí, lo encuentra usted permanentemente en declaraciones de gente del PSOE, de nacionalistas, se saben clase política, tienen conciencia de clase, que diría don Carlos Marx. Bueno, pues mire, desarrollemos nosotros también nuestra propia conciencia de clase. Una conciencia de clase que pasa por decirle a los políticos que ya no tienen derecho a ser en España una clase oligárquica, dominante, en contubernio con poderes energéticos a los que van a bajar los impuestos, mientras a nosotros, me cago en la mar, nos lo siguen subiendo. Son las 21:48, 20:48 en las Islas Canarias y nosotros hoy, jueves, vamos a contar, entre otras, estas cosas, titulares. Bueno, ojo al nuevo sablazo fiscal que prepara el Gobierno. De momento ya le digo que no sale porque parece que no han llegado a un acuerdo con los socios separatistas sobre cuánto subirle o no los impuestos a las energéticas, pero a usted y a mí nos va a dar igual, porque ni usted ni yo somos una energética. Al contrario, cada vez tenemos menos energía. Vamos a contar todo lo que nos van a subir una vez más, porque me parece que el número de impuestos que ha subido Sánchez desde que ha llegado al poder asciende ya a la cifra de 69. Son insaciables. Mientras tanto, a la hora de repartir lo que nos quitan, pues oiga, hoy ha anunciado el jefe del ICO, que del Instituto de Crédito Oficial, que es ese caballero que vemos ahí en el atril, las nuevas ayudas a los damnificados por la DANA. Básicamente consiste en lo siguiente: usted va a ir al banco normal, convenientemente aleccionado por el ICO, a pedir un aval, ¿verdad?, para que poder pedir un crédito por el que, oh milagro, no va a tener que pagar, que esto es lo que ha anunciado el señor del ICO como si fuera, en fin, un regalo generosísimo. Usted no va a tener que pagar por pedir una ayuda, eso sí, luego tendrá que devolverla. ¿Cuánto? 5 años después. La COE en su momento, y además esta vez Garamendi acertó, ya puso en solfa estas ayudas gubernamentales, las veremos. Y veremos también, y yo creo que hay que verlo todos los días, por más laca que se eche, el papel de Teresa Rivera.
es cada vez más cuestionado y lógicamente, es decir, esta señora que no hay ni un solo motivo, al contrario, para que sea comisaria europea. Aquí el PSOE está difundiendo el argumentario este de la sensibilidad nacional de ¿cómo vas a quitarle a un español, verdad, el puesto de comisario? Como aquella canción de ¿desde cuándo un español necesita pasaporte? Bueno, oiga, precisamente, o sea, no habrá peor desdoro para España que meter allí a esa señora por ser española. Pues mire que no. Pasaremos por Valencia porque ahora todo el mundo se hace lenguas sobre cuál va a ser la decisión de Mazón, que la verdad es que tiene nombre como de culebrón, ¿verdad? La decisión de Mazón. Bueno, Mazón iba a comparecer, como usted sabe, creo que era hoy, ¿no? Y por la cuestión de la nueva Dana, etcétera, pues ha pospuesto la comparecencia y Feijóo ha anunciado que, o mejor dicho, ha augurado que va a hacer unos anuncios decisivos, fundamentales. ¿Cuáles son? Pues no lo sé, pero de momento el que va a tener que dimitir es él. ¿Cuándo? No se sabe. Y esto para el PP va a ser un sapo francamente difícil de tragar. Y hoy abriremos capítulo de corrupción, que con tanta catástrofe como hay, últimamente le estamos prestando poca atención. Vamos a hablar del asunto este del policía que emparedó 20 millones de euros en su domicilio. O sea, eso es papel pintado y lo demás tonterías. Es una cosa impresionante, porque este señor era el responsable de blanqueo de la Jefatura de Madrid. Hay que decir una cosa, esto es efectivamente el veneno de la policía, pero quien la ha descubierto también era la policía. ¿Cómo es posible que este señor haya estado tanto tiempo llevando ese departamento decisivo contra el blanqueo de capitales? Por cierto, contaremos, bueno, está estrechamente vinculado con el narco, lo contaremos también y contaremos de paso lo que ha trascendido el incidente de anoche en la boca del Guadalquivir entre una patrullera de la Guardia Civil y 4 narcolanchas. Se han cargado la patrullera de la Guardia Civil, claro. Una narcolancha ha quedado destrozada, es verdad, pero hay 2 guardias heridos y un narco muerto, por cierto, lo contaremos. Solo una, ¿eh? Solo una patrullera. Río Irati creo que se llamaba. Digo se llamaba porque ha quedado para los restos. Solo una patrullera en toda la zona. No es magia, son tus impuestos, María Jesús. En fin. Bueno, veremos esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Juan Antonio de Castro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, son los impuestos que tenían que haber evitado la catástrofe de Valencia. Son los impuestos que ahora nos piden para reconstruirla, cuando lo que tenían que haber hecho es que no ocurriera. Pero al final siempre estamos nosotros pagando y ellos errando continuamente, ¿no? Tanto podían haber evitado algo y ahora hay que reconstruirlo. Bien, sí, que se reconstruya, pero había que evitarlo. Y lo de Teresa Rivera, que es asombroso, ¿no? O sea, esta mujer que está ausente en el momento más importante, es la ministra que es responsable de todo y que está preparándose un examen. Pero esta señora se tiene que preparar varios días un examen entre Bruselas y Luxemburgo con las cosas que están pasando para todo esto, ¿no? Bueno, no sé, de todas maneras, aparte de que ahora nos edulcoren todo con la reconstrucción y todo lo demás, yo creo que sigue el duelo, ¿no? Sigue la tristeza en la gente. Es que yo creo que se nos olvida. Y en este momento hay muchas casas en Valencia con mucha gente, muchas que han perdido sus familias, que han perdido sus trabajos, autónomos, gente que no puede trabajar, tanta gente, ¿no? Y todo ese dolor, rápidamente los grandes medios se meten en, no, ya estamos reconstruyendo. Sí, claro, sí es que la reconstrucción, pero yo quería leer un poema que ha puesto hoy Alfonso Usía, que me parece muy bonito, un anónimo del siglo XIX, en homenaje a Valencia, ¿no? Y dice: yo quiero para mi tumba el azul de la albufera, la luz de la malvarrosa, mi Virgen junto a una rosa, mi Cristo junto a un clavel, el aroma de la piel de mi Valencia dorada. No quiero en mi tumba nada que brille en falsa apariencia. Quiero descanso, decencia, amor y jamás cizaña, mi señora de Valencia y mi bandera de España. Mira qué bonito. Me ha parecido muy bonito por parte de Usía. Es un anónimo. Es un anónimo del 19. Juan Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí como siempre, José Javier. Y bueno, como te has puesto muy poético, te estaba escuchando y estaba recordando un poema de un poeta que me gusta mucho, que es Luis Alberto de Cuenca. Y él tiene un poema, lo leí hace muchos años, pero me quedé con el primer verso, ¿no? Habla de España, dice: España es ese país que odia a los héroes.
Y tú has relatado en tu exposición las vivencias, el sufrimiento que padecen muchos valencianos, muchos españoles, pero también que ha habido muchos héroes y que sigue habiendo muchos héroes. Cierto. Y es verdad que se ha puesto muy en boga eso del pueblo salva al pueblo, pero como tú bien dices, nuestros impuestos te debían haber ayudado para que además del pueblo lo hicieran las instituciones a las que pagamos. Totalmente. Para que lo hagan. Permíteme también, José Javier, que comunique un acto que para nosotros es muy importante, a mí como director de Razón Española, y es el que tendrá lugar el próximo martes 19 a las 19 horas, fácil de memorizar. En el CEU celebramos el centenario del nacimiento de Gonzalo Fernández de la Mora. La dirección es Isaac Peral 58, así que todos los telespectadores que quieran acudir estarán invitados y celebraremos, si Dios quiere, un cóctel y disfrutaremos pues de una celebración del que, en mi opinión y creo que de muchos, ha sido el mejor pensador, por lo menos, de la última mitad del siglo XX. Y después de dicho esto, permíteme también, José Javier, que felicite a mi querido Alejo por el premio que recibió, el premio Diego Covarrubias. Dime. Que te voy a cobrar por minutos. Bueno, siendo Alejo puedes. Claro, el premio Covarrubias, enhorabuena y todos muy honrados de que lo recibieras. Pues muchas gracias, Óscar, muchas gracias. Efectivamente, enhorabuena. Óscar, gracias mil. Estaba pasándole a Raquel la realización el anuncio de esto que acaba de contar Óscar, del homenaje a Gonzalo Fernández de la Mora, efectivamente. Así lo tiene usted, la referencia, foto puede mover a la pantalla y asunto arreglado. Doña Polonia Castellanos, pero bueno, ¿cuánto oro por aquí? Debutando con picadores en el ruedo del Gato al Agua. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo no tengo preparado ningún poema, pero me he traído varias querellas, así que... Sí, bueno, aquí cada cual a lo suyo, o sea, al final, mira. Entonces, nosotros estamos estudiando acciones legales, como no puede ser de otra manera, por esta señora, Teresa Rivera, que la verdad es que no sabía ni que existía hasta que hemos visto que era la encargada de esto y que era una incompetente, ¿no? Y por esa especie de que no cabe negar de cambio climático, que yo sí que niego, porque yo no creo que exista ese cambio climático que nos quieren hacer tragar como ruedas de molino, y por esa falta de previsión y también por ese no dejar limpiar los barrancos y todo lo demás, que yo creo que ha sido lo que ha causado gran parte de la catástrofe. Así que estamos preparando, ultimando una querella contra esta señora y, por supuesto, bueno, contra un nuevo cargo de Radio y Televisión Española y algunas más. Así, ¿eh? Estamos hablando de abogados cristianos. Pues usted no sitúa a Polonia porque es que seguro que la ha visto antes, pero lo que pasa es que siempre que salía en pantalla cuando la llamábamos salía con gafas. Y ahora no. Las tiene puestas, efectivamente. Querella, pues muy bien. Mañana en El Gato al Agua, Dios mediante, veremos con Alex Lahain y con José Ramón Ferrandis la cuestión del cambio climático de verdad. No en general, que también, sino sobre todo si ha tenido algo que ver o no con esto, que ya le adelanto yo que no y que Pedro Sánchez miente como un bellaco. Pero en fin, Polonia, bienvenida, muy buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, enhorabuena efectivamente por ese premio. Sí, la verdad es que me lo entregaron la semana pasada, fue un acto muy emotivo, muchos amigos y mi familia, en fin, fue una noche para mí gratísima, ¿no? Hubo un momento donde pasé un poco de apuro porque mi hijo mayor, que estaba fuera del programa, salió al atril y dice, voy a contar anécdotas de mi padre que nadie sabe. Pudiendo haber leído un poema, como... Y entonces, pero bueno, se pasó muy bien y la verdad es que es una gente estupenda. Vamos a ver, el poema de Valencia era muy oportuno porque Valencia... Levante español, es una región, es una tierra magnífica, exuberante, luminosa, ¿no? ¿Qué me vas a contar a mí? Y entonces hay una frase de Unamuno que era lo contrario, ¿no? Que dice, levantiros, os pierde la estética, ¿no? Sí. Y esta frase, que es muy famosa de Unamuno sobre los levantinos, ¿no? Ahora ha sido sustituida por otra, que será igualmente famosa. Si quieren ayuda, que la pidan. ¿Verdad que sí? Si necesitan ayuda, que la pidan. Muy bonito. Sin vergüenza. Entonces, claro, a ver, estamos en una situación de suma gravedad y, por desgracia, muchos de nuestros compatriotas no son conscientes, ¿no?, de la profundidad del hoyo en el que está metida la nación, en que han metido a la nación.
porque el líder del principal partido de la oposición hizo un comentario después del desastre, 3 días después del gran desastre, y dijo, bueno, lo que está claro es que el Estado de las autonomías ha funcionado. Entonces, claro, tú dices, a ver, la persona que dice esto, bueno, pues en principio tiene un grado de, no sé, de conocimiento, de comprensión, de raciocinio, de criterio. Entonces, ¿cómo puedes decir eso? O sea, ¿os acordáis de aquella famosa frase, ¿no? Creo que era era Goebbels, ¿no? Cuando oigo hablar de cultura saco la pistola. Es una frase que se ha atribuido absolutamente a todo el mundo. ¿no? Yo pienso que en realidad debía ser un surrealista francés o algo. Porque de hecho, era el que decía, ¿verdad?, que el surrealismo consistía en salir a la calle disparando. Bueno, pues yo una pistola, no, porque soy una persona pacífica y no creo en la violencia, ni en la violencia física ni en la verbal, que también abunda mucho, ¿no? Hay algunos comentarios. Yo tengo 133.000 seguidores en X y algunos de los comentarios a mis posts son terribles. O sea, son de seres infrahumanos porque dicen unas cosas. A ver, yo admito la discrepancia. ¿Cómo no la voy a admitir si soy un liberal? O sea, yo admito que tú opines distinto. Entonces yo pongo un post y siempre doy un argumento, una opinión o señalo un dato y doy unos argumentos, unas razones por las cosas que digo. Y lo que te contestan algunos, no lo puedo reproducir aquí por respeto a la audiencia, pero son enfermos. O sea, no es normal que una persona pueda albergar esta cantidad de odio. Pero es que se les llama odiadores, Alejo. Es decir, tengo la sensación de que si pudieran me matarían. Sí. Y yo lo único que he dicho es, por ejemplo, no sé, por decir algo, que bueno, pues que esta subida de impuestos pues tiene unos efectos sobre la economía y lo razono, ¿no? Y entonces te contestan unas cosas que yo digo, no me atrevo a reproducirlas. Eso me pasa por elegir seguidores en X y Ton ni son. Entonces a lo que iba, no, o sea, lo de la pistola no lo puedo decir, pero cada vez que oigo el Estado de las autonomías ha sido un éxito, la pistola no, pero Hombre. Un garrote sí sacaría, porque es que si una cosa nos ha demostrado esta tragedia, entre otras muchas, es que el Estado de las autonomías no funciona. Efectivamente, no funciona. Bueno, vamos a ir hablando de todas estas cosas, que es de lo que está hablando todo el mundo. Luis Alberto de Cuenca, por cierto, mencionado por Óscar, abrazo fortísimo, es muy buen amigo de hace muchos años. Lo de Gonzalo Fernández de la Mora es, querida Raquel, cuando quieras esto, recordemos, Gonzalo Fernández de la Mora, en el aniversario, el centenario de su nacimiento, va a ser el martes 19 a las 19 de horas. noviembre a las 19 en el CEU, en Julián Romea va a ser. Sí. ¿Vale? No, en Isaac Peral 58. En Isaac Peral, o sea, en el Peral 58, grandote. eso es. Bien. Esto que usted que se lo apunte. Seguro que se me olvida algo más que decirle antes, pero ya me acordaré después. Y donde nos tenemos que irnos, sobre todo para los... y lo de X. La noticia del día en la red social X, en la que, por cierto, el servidor ha recuperado la página hace unas pocas semanas, es que hoy La Vanguardia, muy digna, ha decidido marcharse, y también The Guardian. Y con ellos una serie de periodistas conspicuos de la izquierda, de tipo Antón Losada, Rosa Villacastín, Enrique Juliana, se van de etcétera. X. Sí, claro. Pues el disgusto va a tener... Claro, tremendo. es impresionante, No sé qué porque vamos lo que a hacer. estás viendo es que la reacción unánime es venga a la puerta, porque es gente que lleva no sé cuántos años censurando a todo el mundo, y ahora que la norma es se acabó la censura, ellos se van. Porque la libertad para ellos consiste en que ellos son libres de censurarte a ti. Claro. Eso es la libertad, ¿verdad? Y si no, Claro. pues se va, pues adiós.
En fin, que llevando No se va a notar mucho, ¿no? No se va a notar, no, más mínimo. En fin, bueno, digo, para los seguidores de Alejo MX, el desfibrilador, Adolfo Albistur es absolutamente básico. Me da la impresión. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Muy bien, pues mira, hoy quería decir que, bueno, que las noticias al final tapan algunas, ¿no? Hoy es el Día Internacional de la Diabetes, ¿no? Y yo no tanto... ¿Hay alguna enfermedad que no tenga un día internacional? Sí, efectivamente, pero fíjate, yo te comprendo desde el punto de vista... Pero yo quería hacer un pequeño homenaje a... Porque yo que entrevisto médicos, a aquellos médicos que han avanzado tantísimo con la diabetes, ¿no? Hace 100 años una persona que tuviera diabetes moría. Moría, o sea... Absolutamente. Entonces, son 5 millones los que hay en España que no estarían, ¿no? Si tuvieran diabetes, si no hubiera avanzado gracias a los médicos que hacen cosas maravillosas, ¿no? Bueno, la diabetes, fíjate que quería hacer algún comentario, ¿no? La gente dice, yo tengo diabetes, hay dos tipos de diabetes. La uno que es la mellitus, la que te da juvenil, que lo que tienes es un problema de que no tienes insulina. O sea, tu páncreas no segrega insulina. La insulina es el enzima que hace que la glucosa entre dentro de la célula. La célula necesita glucosa porque es su energía. Si no hay insulina, en la célula no entra la glucosa, la insulina sigue por la sangre, sube y entonces al final no podemos consumir energía. Fíjate, tomamos azúcar y no podemos consumir energía. ¿Qué ocurre cuando es la diabetes tipo 2? No es lo mismo. Diabetes tipo 2 es una resistencia a la insulina. Esto es como si, por ejemplo, hay insulina, pero yo tengo una llave, la insulina va a intentar meter la glucosa y la llave no funciona, no entra. Es una resistencia a la insulina. Entonces, claro, no entra la insulina, aunque hay, pero no entra. Entonces hay que hacer otro tipo de tratamiento, ¿no? Que es la diabetes que se da, que ya no es la juvenil, sino que se da pues con la obesidad, con la edad, con no cuidarse, etcétera, etcétera. Bueno, para que sepáis que hay dos tipos de diabetes y que se tratan de manera completamente diferente. ¿Qué ocurre en general un enfermo diabético? Bueno, un enfermo diabético tiene el doble de posibilidades de tener un problema cardíaco. Porque por dos cosas. Uno, las arterias se calcifican, o sea, se ponen más estrechas y más duras, con lo cual es más difícil meter la sangre y cuanto haya colesterol ya la hemos liado. Y además existe lo que se llama la neuropatía, que es que los nervios también se dañan y el corazón no deja de tener nervios y músculo. Entonces tiene 2 veces más posibilidades de parada cardíaca. Y además 2 de cada 3 diabéticos mueren de una enfermedad, por una parada cardíaca o por un derrame cerebral. Con lo cual, dicho todo esto, no solamente los diabéticos, pero tenemos que estar cubiertos con un desfibrilador, pues sí, por si nos ocurre algo, evidentemente, que es el que nos va a salvar la vida en el caso de una parada cardíaca. Y luego, con el tema del electro, pues también, porque si estamos hablando, pues igual que tenemos el tensiómetro, tener en casa pues un electro donde vamos a ver en 30 segundos si tenemos algún tipo de arritmia o no, es muy sencillo desde el punto de vista de que te va a dar la arritmia. Entonces tú con tu arritmia te dices, mira, voy a mi médico, le voy a consultar y que ya me hagan las pruebas que me tengan que hacer. Pero me da una pista de que algo puedo tener. Y otra cosita, simplemente. Las mujeres y los hombres a nivel de cómo notar una parada cardíaca. Los hombres es un dolor en el pecho, las mujeres es diferente, es más en silencio. Las mujeres es que tienen náuseas, que sienten como dolor en cuello y espalda, que les va la mandíbula, o sea, son 2 síntomas diferentes, con lo cual estemos muy pendientes, que es diferente. Pero las feministas lo saben. Eso ya no se lo preguntaba. 907 30 061. Usted ya me lo pregunta todo. Ellos saben que lo llevan, lo instalan y es francamente fácil no es usar. políticamente Esa gran ventaja correcto, que tiene este sistema. Pues la verdad. Adolfo, Alejo, muchísimas gracias a los dos por el Pero ¿cómo no vas a tener odiadores, Vamos Alejo? a la publicidad, venga, a la vuelta empezamos. ¿Cómo no vas a tener odiadores? ...22-13, 21-13 en Canarias. ¿Sabe usted por qué estamos aquí? ¿Por qué podemos seguir emitiendo? Pues en buena medida gracias a ustedes y muy particularmente gracias a los amigos del club que nos sostienen, en lo que por cierto es una experiencia única en la televisión en Europa. Así que antes de empezar, Cápsula Club. Dentro de la cápsula, Paula Cruzado, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pues mira, hoy sobre todo decía anteriormente que hoy es el día de la diabetes. Pues hoy es el día para que todas aquellas personas que nos están viendo y no se deciden a darse de alta en el club de amigos o ayudarnos de forma económica con donaciones puntuales lo hagan. ¿Por qué? Porque hoy la Cámara ha elegido a 11 consejeros de Radio Televisión Española para que, no sé, pues sigamos en esta desinformación, en esta manipulación de la información política sobre todo. Entonces, para combatirlas y para acabar con ellos les necesitamos ahora más que nunca. O sea, por favor, darse de alta para poder combatir esto porque es insostenible. Y alguno dirá, yo me doy de alta si me hace consejero. Pues va a ser que no, porque esto no funciona así, efectivamente. No. Por cierto, hay que ver el personal que están contratando. O sea, auténticos rufianes en todos los sentidos del término. Eso es, porque es que además, José Javier, antes de que finalice el año, todas aquellas personas que han hecho una donación de 250 euros se pueden desgravar el 80% de la donación. Es decir, se desgravan el 200 euros. Solo tendrían una cuota de 50 euros. En estos dos números de cuenta pueden hacer esa donación. O la gente que tiene una cuota del club de amigos y quiere completarla hasta esos 250 euros, que lo hagan, porque la verdad es que a nosotros nos ayuda una auténtica barbaridad para poder seguir lo que otros medios de comunicación no dicen, para estar ahí siempre en la brecha de la información. Efectivamente. Paula Cruzado, gracias mil. 916162464 y si usted está interesado, ahí tenemos las cuentas. Eso es así y además es verdad, efectivamente. Por cierto, ha publicado Julio Eriza en su Telegram todos los datos concretos del tema de la desgravación, para que usted vea que, en fin, que eso está muy bien regulado y que usted se beneficia. Paula. Y con cualquier duda que nos llamen. Solo digo 3 fechas claves para los próximos días, que son el jueves 21, que estará con nosotros Carmen Espejel, arquitecta, la figura de la mujer a lo largo de la historia. El martes 26, bueno, ahí los estamos viendo, que la verdad es que es una conferencia preciosa que anima a todo el mundo a que asista. Es completamente gratuito dentro del ciclo de cómo mirar la arquitectura. El martes 26 a las 7 de la tarde contamos con dos grandes expertos sobre la historia y la defensa del Valle de los Caídos, que es nuestro amigo Pablo Linares y Luis Felipe Utrera Molina, que estuvo con nosotros en el Valle de los Caídos. Y bueno, haremos una conversación sobre el pasado, presente y futuro del Valle, que siempre está en boca, por desgracia, que a ver si conseguimos que lo hagan bien de interés cultural. Viernes 29 a las 8:30 de la tarde, en esta ocasión nos vamos a Murcia y contamos con unos contertulios de excepción, con don Luis del Pino, don Julio Eriza, don Javier Borrego, don José Ángel Antelo, y sobre todo es un formato que fomenta el diálogo en libertad y hablaremos sobre la situación social, política y económica. Paula, gracias mil. Un beso. Salimos de la cápsula. Gracias a ti siempre. Buenas noches. Gracias. Volvemos a la información. Vamos a empezar por la cuestión de las ayudas, ¿vale? Felizmente, el nuevo accidente meteorológico que teníamos encima y que tanto... Primero hay que ver las imágenes en sitios como Ronda o Alaurín, ¿eh? O sea, el agua que ha caído... O Vélez Málaga, el agua que ha caído. Pero bueno, gracias a Dios no ha habido daños personales. Tampoco en Valencia, donde había la lógica inquietud, sobre todo porque llovía sobre un suelo ya devastado. Así que en ese sentido son buenas noticias. Yo no sé si lo que ha anunciado hoy el responsable del Instituto de Crédito Oficial son noticias buenas o noticias malas. ¿Por qué? Porque es que hay que mirar lo que ha pasado allí, ¿eh? O sea, está deshecho aquello. Entonces, que vengan ahora con unas ayudas que parecen... Bueno, vamos a escucharle. Pero una cosa tiene que quedar bien clara, y es que es imposible que la gente reemprenda su actividad. Es imposible la reconstrucción si no llega la liquidez. Esto es lo que se pretende llevar a término con los 5.000 millones de euros de avales que está poniendo sobre la mesa el Gobierno de España, gestionados por el Instituto de Crédito Oficial. Consumidores finales a los que, desde luego, no vamos a pedir ninguna garantía adicional más allá de las que el Estado va a aportar en este esquema de avales, en este 80% de aval que se pone encima de la mesa. Un aval gratuito. Se trata, por tanto, de préstamos a 5 años, donde no se paga un euro, insisto, no se paga un euro hasta que la ayuda efectivamente
es percibida, no se paga un euro hasta que el consorcio abona la indemnización, y si hubiera que devolver algún importe adicional, se prestamizaría el préstamo hasta el final de la vida, un préstamo que tiene una duración de 5 años. Yo estoy convencido de que don Manuel Illueca es un hombre de bien. Él está convencido de que está haciendo algo útil por los ciudadanos españoles afectados por la Dana y aquellos que han visto todo perdido, su vehículo, su domicilio, su empresa. Estoy convencido de que no es cosa suya. Pero vamos a ver, una ayuda que consiste básicamente en que él te va a avalar el 80% de un crédito que has de pedir tú, devolverlo en 5 años, que habrá que ver con qué, y que la gran cosa es que no te van a pagar por pedirlo, no te van a cobrar por pedirlo, pues vamos, lo decía Garamendi el otro día, por cierto, esta vez lo dijo muy bien. O sea, no son conscientes de lo que hay allí. Es que no hay con qué devolver nada. Hay que pagar intereses. Habrá que pagar intereses, ¿no? Claro. Dicen que no, en principio ha dicho Dicen que no, pero da lo mismo. Si el problema, o sea, vaya usted a la carretera de Carlet y mire el polígono industrial. O sea, no hay nada con lo que devolver el dinero. Es que no hay nada de nada. Claro, esto no es como la pandemia, que es lo que tienen en la cabeza, que cerraron las industrias, cerraron las empresas, pero bueno, no se las llevó el río. Se podían volver a abrir y ponerse a trabajar otra vez. Pero aquí no. Es que no hay nada. Es que, a ver, es que el concepto, este señor lo tiene equivocado. O sea, no ha entendido lo que ha pasado, ¿no? Es la impresión que me da. Vamos a ver. Te has quedado sin casa. Te has quedado sin automóvil, te has quedado sin tu comercio, porque lo que no se ha llevado el agua se lo han llevado los saqueadores, ¿no? Sí. Bien, entonces lo que necesitas de tus compatriotas a través de sus impuestos, el Estado, lo que necesitas es que te saquen de esta situación desesperada y puedas reemprender tu vida. Un crédito no es eso. Claro. Es que... Un crédito es algo que tienes que devolver y vete a saber si con intereses. Es que eso no es... Te han de dar una cantidad a fondo perdido. O sea, es una catástrofe natural de una dimensión inédita. A ver, ¿cuánto ha perdido usted? Pues mire, tenía de stock en el comercio 50.000 euros, el local valía 100.000, mi casa valía 150. He perdido $500.000 de euros. Bueno, $500.000 de euros no se lo podemos dar porque el Estado no puede darle $500.000 de euros a cada damnificado. Pero le vamos a dar 50.000, 100.000 euros. Oiga, a fondo perdido. Eso sí. Pero es que lo están llamando... Pero este tío, ¿de dónde sale? Es que lo están llamando ayuda. Es que no ha visto las imágenes en televisión. Pero es que lo están llamando ayuda cuando no es una ayuda, es un préstamo. Claro, entonces, claro, lo primero es un concepto erróneo y yo creo que malintencionado, porque están hablando de ayudas cuando no son ayudas. Son préstamos. Entonces, evidentemente, darle un préstamo a una persona que ha perdido todo es absurdo, porque no puedes devolverlo. Luego paralelamente tenemos al señor Pedro Sánchez, o Antonio Sánchez para los amigos, que ofrece ayudas pero nunca las da. Y ahí tenemos el ejemplo del volcán de La Palma, que nunca llegan. Entonces, por un lado, tenemos a alguien que de forma maliciosa confunde los términos y hace algo absurdo, y luego por otro lado tenemos a alguien que promete pero que no da absolutamente nada. Que luego dices tú, no se puede dar toda esta cantidad de dinero a los damnificados. Se les podría dar mucho. Quiero decir, si España se gestionase de otra manera, se les podría dar muchísimas más ayudas, no préstamos, sino ayudas con dinero que se va a cosas totalmente absurdas, empezando por el Falcon, empezando por muchísimas cosas, muchos cargos, muchas que son absurdos y que ahora deberían hacer falta ahí, y que con una buena gestión y suprimiendo, por supuesto, gastos inútiles, sí que se podrían dar muchísimas ayudas y por mucho importe a todas estas personas. Hay una cosa que es todavía peor en todo esto que leía hoy, de que por lo visto hay un tope de 40% de destrozo para que te lleguen las ayudas o algo así, que si no te han destrozado más del 40%, pues que la situación no va a ser tan fácil para recuperar. Y que lo pedían, por favor, que se lo bajaran al 30%. O sea, estamos en esa situación. Tiene que haber un 40% de destrozo. Por favor, me lo baja usted al 30% de destrozo. ¿Cómo se evalúa 40, ¿Cómo se evalúa el 40, 30? 30? Estamos en ese debate. Estamos en ese debate. Es ridículo. Cuando lo que tenía que haber pasado era que no ocurriera esto y entonces no habría ninguna ayuda necesaria. Eso es lo que yo creo. Ya estamos tarde. Es que este debate
ya sí, hay que dar ayudas y lo que sea, pero no había que haber llegado aquí. Y después les piden unas cosas, por ejemplo, les piden documentación y cosas que se lo ha llevado todo el río. No, pero por cierto, Pues, y si que- no se han o dado sea, de alta, si no se han dado de alta en el IVA el año pasado o cualquier cosa, o han hecho un papelito que les falte, se acabó. Es que es así como lo están anunciando. Además, El IVA imagínate declarado que les y todo. piden el IBI. El IBI, el IVA, Bueno, todo. Tráigame usted el IBI. Pero si lo tiene usted en su sistema informático. Claro, ahora tienes si que a mí- venir con todos los papeles. Yo no tengo el IBI ni tengo nada porque el ordenador mío se lo ha llevado el río. Y si lo tenía en papel, se lo ha llevado el río. Tu IBI lo ¿Y por qué tiene me pide el usted? ayuntamiento, tu IBI lo tiene tu banco, tu IBI lo tiene todo el mundo. Tienen todos. ¿Por qué me pide usted? ¿Por qué me pide cosas? No, ¿por qué me pide usted? Deme cosas, no me lo pida. que usted ya tiene. Exacto. O sea, A mí me es parece que- grotesco. Es grotesco. Se hace aún más hiriente, habida cuenta de que ellos son en gran medida responsables de lo que está sufriendo toda esa gente. Claro. ¿no? Es decir, no Viene solo de lo antes. reconoce, sino que encima, mira, no te damos dinero, te lo prestamos. Porque eso es, como tú bien dices, Polonia es un préstamo, ¿no? Yo lo comparo, es decir, a mí me viene a la cabeza las ayudas que comunicó el otro día en Roche, el presidente de Mercadona, ¿no? Es decir, es que estaba todo muy concreto. Y mira, le voy a dar a mis trabajadores 40 millones de euros. Además, con un lema muy claro, para que no tengan que empezar de cero, que es lo que decía Alejo, para que no tengan que empezar de cero. Y además concreta, mira, le vamos a dar a aquellos que hayan perdido parcial o totalmente un piso, le damos 50.000 euros. Aquellos que tengan daños de contenidos, creo que son 25.000. 15.000 en concepto de coche, 5.000 en concepto de daños menores, incluso 500 por patinete. Y además dicen, nos comprometemos a pagar el 21 de noviembre. Es decir, eso es una ayuda directa. Claro. Eso es una ayuda directa. Todo muy terrible. concreto, no hay dudas, no hay grandes... Y por lo menos te para el golpe. Pero esto de este fantoche del ICO, pero vamos a ver, un crédito, Un crédito ahora. a gente que lo ha perdido todo. No sé si habéis visto Pero por eso. la noticia esta que al parecer está investigando el ICO al Partido Socialista Obrero Español de Valencia. Sí, sí, lo dimos ayer, efectivamente. Pues es que es tremendo. Acabas de manifestar que no ves el gato, pero ayer lo dimos en el tenía gato al una- agua. sí. Sí. Acabas de quedar en evidencia, Óscar. O sea, ¿qué se le va a hacer? Pero es un sobre- pero perfecto está bien, ejemplo. pero- Y ahora vamos pero, a José contar, Javier, por los cierto, profesores el dicen que hay gasto. que insistir, yo insisto. Vamos a adelantar. En el mismo sentido que está contando Óscar, vamos a ver, por favor, Raquel, sácame el titular de lo que se gastó Teresa Rivera en publicidad. Que lo tenemos, me parece que en el tema siguiente, que ahora iremos con ella. En lugar de lo que se lo tenía que gastar, fundamentalmente ¿qué? En publicidad, porque tenemos una clase política que diría Feijóo, que vive fundamentalmente pensando que la política es comunicación estratégica. 35 millones. 35 millones de euros, oiga. ¿Cuánto has dicho que iba a sacar Roche? 40 millones. O sea, ¿de verdad necesitamos 35 millones en publicidad del ministerio de doña Teresa Lalaca? O sea, es que de verdad, aquí sacamos recurrentemente, porque es público, sale la cifra de subvenciones, el gasto total en subvenciones del Estado en España y de eso, por cierto, el porcentaje sin justificar, que se siguen dando todos los años, aunque no lo hayan justificado el anterior, en la red clientelar de un Estado profundamente enfermo. Y cuando pasa una cosa de estas, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está? Pues lo que hay que hacer es arbitrarlo para lo que está. Lo lógico es que un Estado, que como bien dice Pedro, somos todos, ¿verdad?, se gaste el dinero en ayudarnos a todos. Claro. No sé. Igual estoy equivocado. Y lo peor es que después de ese desastre, la señora Teresa Rivera va a ser premiada con un puesto de vicepresidenta de la Comisión Europea. Ahora vamos a entrar en el tema Rivera, efectivamente, que es una cuestión muy interesante. Pero yo te he cortado con el tema de la Confederación solo para sacarte los colores. Y me los has sacado, yo no sé si lo verá el telespectador, No, pero, que estás muy pero moreno, sigo con el estás muy anillo, moreno. sigo con el anillo. Ah. Porque estás muy moreno. No, pero la evidencia es esa. Y oiga, es una vergüenza. O sea, uno hace la cuenta. Mira, lo vamos a hacer. Estamos preparando un informe, por cierto, que lo está haciendo Miguel Gutiérrez, sobre exactamente las ayudas en qué consisten en la práctica. O sea, ¿cómo vas a pedirlas? ¿A quién? ¿A cuánto puedes aspirar? Las cantidades que se han hablado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que ya veremos qué cuenta Mazón, hombre, pues es también como un primer impulso de generosidad, pero con 5.000 euros, ¿me entiende usted? A lo mejor me puedo pagar, pues no sé, una semana en algún hotel con la familia, ¿verdad?, mientras consigo entrar en mi casa, pero estamos en esos niveles.
Pero, o sea, que hace falta arreglos mucho más de fondo. Pero esa noticia, José Javier, lo que revela es que uno no se puede fiar de esta gente. Ya lo sabíamos. Lo sabíamos, pero ya... lo que vamos es que tú has comentado lo de La Palma, estamos viendo lo que sucedió en 2008, que todavía no había llegado, y no sabemos lo que va a suceder dentro de unos años cuando esto se olvide. Porque como tú bien has hecho notar al principio, Juan Antonio, la gente olvida pronto. Pero porque pasan tantas cosas, quiero decir, hay tanta corrupción, hay tantas noticias que el escándalo de corrupción de hoy solopa el de ayer. Y parece que empezamos a estar hasta anestesiados, porque ya damos por hecho que la clase política, como llaman ellos, es una clase corrupta. Entonces, ya en vez de pensar que un político es alguien honrado, alguien digno, alguien sacrificado, ya lo asocias a la corrupción. Entonces empiezas a estar anestesiado y a pensar que, bueno, que toda esta corrupción, todo este malgasto, que es algo lógico. Y eso es tremendamente peligroso. Decía Alejo que el Estado de las autonomías no es exitoso. A mí me parece tremendamente exitoso, porque es la manera de pasarse la patata caliente de unos a otros y de que no sea al final ninguno responsable. Es como cuando pones una demanda que dices, vamos a ver, contra este, pero también contra este, y te pierdes en todos los cargos y me parece que es una manera de diluir responsabilidades y que al final no la tenga nadie, ¿no? Y al final solo han sufrido los que han sufrido y no tienen nadie. Esto que decías de que un acontecimiento se come al siguiente, esto es que es una técnica, Polonia. Vamos a ver. Sánchez tiene un método diabólico que consiste en fatigarte por saturación. Es decir, él comete una tropelía. Por ejemplo, nombra fiscal general del Estado a un tipo despreciable que es una marioneta suya que revela secretos de contribuyentes para poder fastidiar al adversario político. Bien, un gran escándalo. El Estado de Derecho se desmorona, pero no porque al día siguiente te comete otra todavía más gorda. Me como entero el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. ¡Oh, qué horror! ¡Qué horror! Las instituciones se vienen abajo. Sí, pero ya tiene preparado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te pegan cada día en la cara varias veces, al final te atontas y ya pierdes capacidad de reacción. Pero esto no es que no esté planeado, es que es un método. Hombre, claro. Es un método. Lo que no entiendes es por qué, claro. Por ejemplo, él tiene ahora una consigna que ha dado a todos sus atláteres y corifeos, que es: nadie dimite. O sea, yo, que tengo a mi mujer investigada por tráfico de influencias, por apropiación indebida y por intrusismo y por cantidad de cosas. Y tengo a mi querido hermano que está ahí evadiendo impuestos. Yo no dimito para nada. Pues aquí no dimite nadie. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que como da esa consigna y no dimite nadie, en la opinión pública queda como atontada, como anestesiada, ¿no? Pero antiguamente, Alejo, antiguamente... O sea, la desfachatez llevada a su extremo desarma a la opinión pública. O sea, la técnica, yo creo que la técnica la has explicado bien. Te sobrepasa el umbral de alarma. O sea, claro, llega un momento que dices, el maltrato es tal que la víctima ya no reacciona. Claro, pero para eso están los jueces. Porque es un método, no os equivoquéis. Pero para eso están los jueces. Es un método, pero el problema yo creo que está en que antiguamente, digamos hace décadas, había una cosa que se llamaba valores, honestidad, tu cargo, he fallado al cargo, he fallado al Estado, no soy un buen servidor del Estado, me voy, dejo el paso a otro. Todo eso era... El hecho de no dimitir es mucho más grave de lo que estamos hablando. Pero el hecho de no dimitir es admitir que no hay ningún valor que pueda hacer que tú te bajes de la poltrona. Es decir, que no hay nada que se rompa. Es decir, no existe nada, no existe ningún límite que no puedas franquear. Bueno, y por lo tanto, con el sistema que tú has dicho y la mecánica que utiliza, va a romper uno tras otro todo lo que le dé la gana. Pero aparte hay una derivada en comunicación, lo que decía Alejo y tú estabas apuntando, Juan Antonio. Es decir, es el relato. Es decir, cuando estás repitiendo constantemente, cuando tú te estás anticipando, haces que el otro siempre esté respondiéndote. Y en comunicación, el que se anticipa siempre gana. Y el que responde constantemente siempre va a rebufar el relato y siempre pierde. Bueno, y en cuanto a la dimisión... por cierto.
En cuanto a dimisión, ellos conciben la política como guerra. Y la dimisión es equivalente a rendición. Ahora hablaremos de la rendición rendición a propósito de Mazón, que rima con dimisión, como todo el mundo sabe. Pero solo en fin, yo entiendo que la mayor parte de la gente no tiene por qué saber esto, pero lejos sí lo sabe. En los presupuestos generales del Estado hay una cosa que se llama fondo de contingencia. En todos los presupuestos de todos los países del mundo, y España tiene uno y muy abundante. Cuando el Prestige, eso me lo sé bien porque yo entonces estaba en un tercer escalón del gobierno, ¿verdad?, rápidamente se abrió el fondo de contingencia con el famoso Plan Galicia, que por cierto, el interlocutor en aquel momento del gobierno de España con Galicia era Feijóo. Yo solo he hablado con Feijóo 2 veces en mi vida y fue precisamente en aquel momento. Y un tipo ejecutivo y eficaz, hay que decirlo. Bueno, creo que son 4.000 millones de euros el fondo de contingencia de este año, va variando. Y del mismo modo lo tiene la Unión Europea para este tipo de situaciones. Lo lógico, cuando pasa una cosa de estas, es todo el mundo crediticio reservarlo para actividades empresariales que puedan recuperarse, y lo otro son necesariamente ayudas a fondo perdido porque no hay más. No hay más opción, porque esa gente algo tienes que ayudar para sacar adelante, ¿no? Lo de Roche está muy bien, porque la empresa va a seguir funcionando, ¿no? Pero si no hay empresa, ¿qué haces? Que es lo que decía Garamendi con toda la razón del mundo. Recurrir a voy a movilizar 50.000 millones de euros, de los cuales yo voy a poner 35.000 euros, que es más o menos lo que hace el gobierno, es una tomadura de pelo. O sea, el Estado tiene recursos, tiene fondos que sirven específicamente para eso, no para pagar Televisión Española, ni para pagar un separatista catalán haciendo de consejero de RTV. El dinero de los impuestos que luego veremos lo de la subida, ¿verdad?, está precisamente para estas cosas. Es dinero para los españoles, porque es dinero de los españoles, no es dinero de María Jesús, ¿no? Si fuera de ella ya se lo habría llevado a Cancún. Pero, ¿tú te acuerdas, Juan Antonio, tú también te debes acordar? Polonia y Óscar son muy jóvenes, pero ¿tú te acuerdas del famoso caso Profumo? Hombre, sí. John Profumo. Sí. John Profumo era ministro de Defensa del Reino Unido. Y en un cierto momento tiene una relación con una, digamos, semivirtudes que se llamaba Christine Keeler. Y esta, a su vez, tenía una relación con el agregado naval de la embajada soviética en aquella época. No rusa, soviética. Bien. Y entonces John Profumo en la Cámara negó esa relación. La negó. Y después se vio que... Entonces él en la Cámara se levantó y dijo lo siguiente: me levanto para pedir perdón a esta Cámara, a mi país y a mi familia. Maravilla. He tenido un comportamiento innoble y despreciable, renuncio a mi escaño, dejo la vida política y confío en que mis compatriotas y mi familia algún día me perdonen. Y se fue por la puerta. Esto hoy en España es imposible. Es impensable. ¿Tú crees que si le dices a Sánchez ¿tú te imaginas, que Sánchez qué ¿tú te puede opinar de imaginas algo a Ábalos? innoble? ¿Tú ¿Qué te es imag- innoble para Sánchez? ¿Qué Pero- es innoble? ¿Tú te imaginas a Ábalos levantándose en el Congreso y diciendo quiero pedir perdón a esta Son Cámara? gentuzas. Yo es que creo que hay dos simplemente. factores. A mi Yo creo- familia. Porque son O sea, gentusillas. No, es que hay dos factores. Son de otra pasta. Hay dos factores, Polonia. Hay dos factores que son, yo creo que lo que provocan precisamente que esto no se puede hacer nunca. El primero es lo que bien has dicho, el de patada para adelante. Aquí no dimite nadie, aunque te pillen estrangulando y matando a una persona infraganti. El segundo es que no tienen otra cosa. Es decir, Pedro Sánchez, si se va de la política, ¿dónde va? Ábalos, ¿dónde va? Es decir, no tienen nada más que hacer. Han estado toda la vida chupando del frasco, como se dice en mi pueblo. La señora Irene Montero, si deja la política, vuelve de cajera. El problema es ese, no solo la patada para adelante y la orden que tienen de que no dimite nadie, sino que es que no tienen dónde caerse muertos. Todos han hecho si dejan carrera, eso- todos han hecho carrera del PSOE en diferentes Exacto. sitios, pero no tienen las han preparado nada. Pero tiene las puertas giratorias, ¿eh? Y además hay que entender que el político de esta, les mola el poder, más que Sí, es incluso la el vanidad. propio el dinero. Es decir, ellos tienen las puertas giratorias y ahí seguramente incluso ganen más dinero. Pero la emoción, la erótica del poder que están viviendo aquí,
Eso no se equipara. Hablando de erótica, vamos con el tema de Teresa Rivera. Después de la publicidad, vamos a la publi y antes vamos a terminar de apurar. Sí, las copas, tiene razón Raquel Tejoneras. Sabe usted que es el vino de referencia de este programa y nuestros contertulios pueden dar fe de que lo que tienen dentro de las copas efectivamente lo es. ¿Sabe usted que es ahora mismo el mejor vino de la Comunidad de Madrid? Mejorando lo presente, ¿verdad? Tiene 107 premios internacionales, el último ha sido el Gran Bacchus de Oro 2024 por la variedad 750 máximo décimo, y bueno, llevan siglo y medio emanando vino esas viñas que aparecen ahí en esa finca que está usted viendo, la finca Tejoneras, en lo que empieza a ser ya estribaciones de la Sierra de Gredos en el oeste de Madrid, con unas uvas garnachas centenarias con las mejores variedades del mundo. Ahora mismo tenemos en oferta el pack Tejoneras, que consta de lo siguiente que le voy a contar. Lo vamos a ver enseguida, ahí estamos en pantalla. 3 botellas de vino Tejoneras Reserva 2015, 9 botellas de vino La Graz Crianza 2021 y 2 copas serigrafiadas Tejoneras, todo por solo 99 euros. Digo solo porque representa un 30% de ahorro respecto a lo que le costaría a usted en la calle. Además, durante estos días, que serán semanas, y me temo que van a ser meses, de esos 99 euros, 5 van para el trabajo de la Fundación Madrina con la Dana, porque la Fundación Madrina ha abierto una línea de ayuda a familias afectadas, sobre todo madres y niños que han perdido hogares en Valencia, ¿no? Y bueno, pues se financia, entre otras cosas, con este dinero, 5 euros de cada de los 99, ¿verdad?, que cuesta el pack Tejoneras. ¿Sabe usted que puede encontrar este vino en toda España en el Corte Inglés y en la Comunidad de Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, que está en la calle Azcona, número 13. Vámonos a la publicidad y a la web. ¿Decías que se llamaba Killer, aquella señora del de Profumo, Alejo? ¿Se llamaba Killer? ¿Se llamaba aquella señora? Christine Killer. Killer, mira, como Teresa. No, K-E-L-L-E-R. Killer. Bueno, No, Juli, no a era la vuelta Killer, hablamos de los killers de los killers del Parlamento Europeo. Está lo mismo. Han negado a Madrid. 22:46, 21:46 en Canarias. Vamos a seguir con el asunto Rivera. Y por cierto, ¿sabe usted lo nuevo que está haciendo Comunidad Solar? O sea, Comunidad Solar es la propuesta que estamos haciendo para que usted sea no solo consumidor, sino también productor de energía, para así meter en el autoconsumo remoto, de tal forma que usted, aunque no pueda poner en su casa paneles, pueda, sin embargo, ser propietario de los paneles instalados en una planta fotovoltaica o en una hidroeléctrica. Por otra parte, ellos están ahora mismo empezando una planta nueva. La gran novedad está en que además incorporan baterías de tal forma que usted pueda almacenar la energía de las horas más baratas para que cuando lleguen las horas más caras beba de ahí, con lo cual el ahorro es doble. Entre usted en la web de Comunidad Solar y mírelo e infórmese, porque es una propuesta francamente interesante. Es todavía doblar la apuesta del autoconsumo remoto y lo que vendrá, porque esta gente no para de darle a la cabeza. Bueno, vamos con el asunto de Teresa Rivera, que en realidad es una cuestión de orgullo nacional. Contra el discurso que está ofreciendo el Gobierno, la realidad es que yo creo que España, como país, no puede someterse al trago de que su representante en el Gobierno europeo sea esta señora. O sea, es una vergüenza. Es como si hacemos una selección de fútbol, ¿verdad? Los mejores de cada país europeo, ¿verdad? Y unos llevan a Mbappé, otros llevan a no sé qué, y nosotros llevamos a Ábalos, ¿me entiende? O sea, no. Sería una vergüenza para España. Pues esto es un poco lo mismo. Vamos a ver. Solo noticias de hoy, unas poquitas. Hemos visto ya, y volveremos a ver, la cuestión de los dineros. Esta que estamos viendo aquí, efectivamente, muchísimas gracias Raquel. Rivera gastó en publicidad los 35 millones que dijo no tener para la obra contra la inundación del Pollo. Estamos hablando de cantidades que en presupuestos de un ministerio como ese son muy poco dinero. O sea, era muy fácil hacerlo. Ni le cuento yo ahora lo que significarían 35 millones para esa gente. Bueno, pues la cuestión es que por no hacer esa obra y gastártelo en publicidad, es decir, en autobombo, ¿verdad?, pues tenemos lo que tenemos. A pesar de lo cual Sánchez, que es lo que habíamos empezado a ver hace un instante, está en lo siguiente. Él no va bajo ningún concepto a
relevar a Rivera como candidata a comisaria. Se ponga como se ponga Feijóo, dice. Vale, sí, para él a lo mejor es un pulso de poder personal, pero lo que está comprometiendo es el pundonor de todos los españoles. Todo el mundo sabe que esa señora, cuando sea nombrada, yo no dudo que lo será, lo debo decir, todo el mundo sabe que esa señora llega con una mochila a la espalda cargada de lodo, del peor, ¿verdad? Más cosas, por ejemplo, resulta que tiene currículum, porque también en 2019 no alertó del desbordamiento de otro barranco en Valencia. Ya ocurrió y provocó 6 muertes. Es que es su función, es que tanto la EMET como las confederaciones hidrográficas son competencia directa de la ministra Rivera. Por eso hay tantos juristas ahora, y Polonia nos lo contaba hace un instante, que están defendiendo cada vez más la tesis de que la negativa de socorro, la omisión de socorro en realidad del gobierno, sí que puede llevar a una condena penal. Porque es que no es que pudiera hacerlo, es que tenía la obligación de hacerlo, va en su sueldo. Y no lo hizo. Bueno, claro, dentro de todo eso, por cierto, Marlaska ha dicho una cosa interesantísima que estoy convencido de que Alejo va a saber apreciar porque forma parte del repertorio típico de la política, digamos, vaticana. Coge la palabra Marlaska y empieza a explicarle a todo el mundo, no hay que poner el foco tanto en Teresa Rivera, me parece injusto que le esté poniendo el foco en Teresa Rivera. Teresa Rivera, ¿sabe usted para qué sirve eso? Para que todo el mundo ponga el foco en Teresa Rivera. Y no en él, que es el responsable político de la Protección Civil, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y que habría sido, en un gobierno normal, pieza clave en el mecanismo de socorro que no se ha creado. Pero aquí, como en otras situaciones, se suele decir, no hay nadie inocente, nadie. Porque, vamos a ver, empecemos por el gobierno autonómico. De hecho, vamos a hablar enseguida. Es el siguiente tema de la escaleta, o sea que el gobierno autonómico. ¿Pero en qué tema estamos ahora? En Teresa Rivera. Bueno, pues si estamos en Teresa Rivera, conviene recordar cómo se nombran los comisarios, para que nuestro público lo sepa y lo entienda, ¿no? La Comisión es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Tiene la iniciativa legislativa en exclusividad, maneja el presupuesto y ejecuta las políticas. Bien. Sus integrantes son los llamados comisarios, que son propuestos uno por Estado miembro. Como es natural, el gobierno que propone a una persona de su cuerda. Esto hasta aquí lo entendemos todos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esta persona tiene que pasar por un filtro. Primero, que a la presidenta de la comisión, que ha sido previamente nombrada y ratificada por el Parlamento, le parezca bien. Y segundo, que el Parlamento, la comisión parlamentaria o comisiones concernidas, hagan un informe favorable aceptando su candidatura. Puede ser un informe crítico, pero al final tiene que decir si la considera idónea o no la considera idónea. No se puede recusar a un comisario individual. La comisión, el Parlamento, la ha de aceptar en bloque, porque es un órgano colegiado. Lo que sí puede pasar es que si a un candidato a comisario, el Parlamento dice que no es idóneo, la presidenta, en este caso la comisión, se arriesga a que en el plenario le rechacen a toda la comisión, en bloque. Ella incluida, Ella incluida. Úrsula incluida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Sánchez le dice, yo propongo a Teresa Rivera, Úrsula tenía que haber dicho, uy, no, esta no, tú. Esta es totalmente contraria a la energía nuclear. No, ahora ya dirá que sí. No, pero tiene un pasado tenebroso. Aparte de eso, tiene muchos cadáveres en el armario. Es una dogmática. Voy a tener muchos problemas. Proponme otra persona. Pero Úrsula acepta. Y ahora que se coma el resultado. Claro. Porque Rivera tiene 2 hándicaps para que el Parlamento lo apruebe. Uno, que
es una persona que ante un desastre natural ha fallado estrepitosamente, y segundo, que en políticas que ha defendido férreamente durante muchos años, ahora dice que lo contrario porque le conviene ser comisaria. Tiene un tercero, Alejo, que es su marido. Porque ella va a llevar la cuestión de la competencia en la comisaría. Y hay sospechas también. Y conflictos de interés en temas de competencia. Entonces, a ver, pero ¿qué pasa? Que Úrsula se lo traga y a continuación sucede la Dana, que eso no se sabía, y viene el problema. Entonces, ya te digo, mi predicción es que al final acabará siendo comisario. Pero es que las circunstancias de los últimos días, Alejo, son extremas, Alejo. Yo estoy convencido. Pero con lo cual, una vez más, la Unión Europea, la Comisión Europea, seguirá abriendo la fosa que la separa del común del ciudadano europeo, que no entiende por qué pasan estas cosas. Sobre la cuestión de las responsabilidades, Óscar, les he pedido la palabra, pero quería preguntarle a Polonia específicamente por dónde se puede meter ese cuerno. Sobre todo por, como bien decía Alejo, que no se sabía la Dana, la riada de toda la vida, la gota fría de toda la vida. Sí se sabía. Sí se sabía, porque es un fenómeno atmosférico. Que sucedería ahora. Claro, pero es un fenómeno atmosférico que va dándose cada cierto tiempo. Sí. Entonces, se sabía que iba a volver a darse. Claro, si tú no prevés un fenómeno atmosférico así, si lo que haces es cargártelo, es decir, no cargarte el fenómeno atmosférico, sino cargarte los diques de contención de ese fenómeno atmosférico, como ha hecho la señora Teresa Rivera con las leyes que ha aprobado, pues evidentemente que toda esta situación se podía prever. Entonces, por eso es la responsable. Porque era una situación previsible, porque la gota fría es algo que sucede en el tiempo, que lleva sucediendo desde hace 500 años, que había un plan aprobado para que esto se mitigase y no pasase lo que ha pasado precisamente ahora, y que ella lo echó por tierra. Por lo tanto, es responsable penalmente por homicidio imprudente, y todo lo que ha pasado es ella responsable. Por otro lado, claro, si llegamos a imputarla con la querella que estamos preparando, que si Dios quiere interpondremos enseguida, ¿una comisaría europea puede estar imputada? Esa es otra pregunta. Y la otra pregunta es que los jueces, bueno, más que una pregunta, es una necesidad. Partiendo de la premisa de que Sánchez les ha dicho a todos que aquí no dimite nadie, ahora la patata caliente está en manos de los jueces. Es decir, sabiendo los jueces que aquí no va a dimitir nadie, por lo menos necesitamos los ciudadanos esa tutela judicial efectiva que está consagrada como un derecho fundamental, y por lo menos pensar que se va, no te digo a condenar, que yo creo que es una condena evidente, sino por lo menos a estudiar e investigar la responsabilidad de esta señora, algo que con la pandemia pasó totalmente desapercibido. Aquí pasan cosas muy graves y nadie tiene ninguna responsabilidad y nunca pasa nada. Entonces, la justicia no solo tiene que existir, también tiene que parecer que existe. Y cuando no se investiga ni la pandemia ni esto, es que los ciudadanos lo más peligroso es que dejemos de creer en la justicia. Entonces la justicia no solo tiene que existir, sino dar esa apariencia. Y para eso tienen que investigar esto. Acuérdate que en la pandemia pasó una cosa que en cualquier país normal sería absolutamente inaudita. El Constitucional dijo que había vulnerado los derechos constitucionales y no pasó nada. No pasó nada. Juan Antonio, a ver, conociendo al psicópata que dirige nuestro gobierno, yo creo que hay que hacerse una pregunta, porque estamos hablando como de responsabilidad de Teresa Rivera, que por supuesto las tiene, de ella depende AEMET, de las cuencas, el hacerle caso a los ecologistas, el que se muera tanta gente, estamos de acuerdo. Pero aquí el tema está, yo creo, en la responsabilidad absoluta de Sánchez. Por lo siguiente, Sánchez le debe su carrera a Teresa Rivera. Yo insisto muchas veces, y lo digo aquí muchas veces, Teresa Rivera le abrió la puerta de Podesta y de Obama, la llevó al NDI, le trajo para que le nombraran aquí presidente del gobierno, y no sabemos cuántos apoyos le habrá dado el NDI y los amigos de Podesta y de Soros a Sánchez. Bien, luego le debe su carrera. Para mí el rictus de Sánchez en esos días, en las primeras horas y sus primeras actuaciones, para mí responden simplemente a dos objetivos. El primero, salvar al soldado Rivera. Como sea, si yo declaro la emergencia en las primeras horas, el soldado Rivera es el responsable y se le acabó el puesto en la Comisión Europea. Y eso el soldado Rivera no lo perdona. Y es mucho más importante Teresa Rivera de lo que estamos pensando. Le tiene amarrado, le tiene bien agarrado. Entonces, para mí, responde simplemente, no moviliza, no declara el estado de emergencia,
no lleva al ejército inmediatamente y le obliga el Plan de Seguridad Nacional a hacerlo. Cuidado, estaba obligado por el Plan de Seguridad Nacional, no porque tuviera que ver si era autonómico o no autonómico. El Plan de Seguridad Nacional le obligaba a hacerlo. Si no lo hace es para no romper la carrera de Teresa Rivera. Y la segunda, para hacer recaer sobre Mazón y sobre el Partido Popular las responsabilidades de la resolución de todo esto. Y creo que ahí está todo. Tenemos un solo culpable auténtico y otra que no quiere cargar con nada porque está preparándose para el examen que ha hecho ayer y ahora están moviendo todo lo que puedan para que esto. Creo que es mucho más importante el tema de Teresa Rivera en toda esta historia de la gota fría de lo que creemos. Y que Sánchez está absolutamente ahí, ¿no? Pero el resultado de esa, si de verdad es así, lo ha hecho para salvar la carrera de Teresa Rivera y lo ha hecho para atacar, digamos, al PP o dejar mal a Valencia, el resultado son 224 muertos y 16 desaparecidos. Estamos hablando de 240 personas víctimas Juan Antonio, muy terribles de esto. Esta información que estás dando de la importancia de Teresa Rivera en la carrera de Sánchez es un dato muy relevante, que no es conocido. No, porque está en unos emails que se hackearon, en los emails de Hillary Clinton. Y ahí está todo escrito, no hay más que leerlos. Pero vamos a ver, de la misma forma que irse a comer con una periodista 4 horas en un día como este es de una irresponsabilidad, de una frivolidad y de una memez indescriptibles, también te diré una cosa. Nosotros, cualquiera de nosotros es presidente de gobierno y le dicen, oye, el río se está llevando todo, ya llevamos 60 muertos, van a llegar a 200. Inmediatamente yo digo, alerta nivel 3, el gobierno se hace cargo de todo. Se hace responsable. Llamas a Mazón, oye, Carlos, nivel 3, ahí vamos, a las órdenes del gobierno central. Listo. Marlaska. Exacto. Venga, el jefe del Estado Mayor Conjunto. O sea, pero Alejo, y le hubiera venido mucho mejor. Y le hubiera venido mucho mejor. Esto es el tipo dice, le hubiera venido mucho mejor hacer eso. No hace nada y al día siguiente dice, el gobierno, si le piden ayuda, lo dará. O sea, es mucho peor. Porque no quiere hacerlo. ¿Cómo que no hace nada? Llama por teléfono a Pachi López y a Francina y le dice, sobre todo lo de RTV, que salga como sea. Claro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenía en la cabeza? Este tipo, es lo peor. Moralmente, es lo peor. Es una cosa casi cuesta de creer que exista un tipo piltrafa así. humana. Sí, no tiene rasgos es una patológicos, sí. Una piltrafa humana. No, porque es que, vamos a ver, o sea, hay cosas que tu conciencia ya no, eso se hace cargo el gobierno inmediatamente, te vas para allá, como hizo Schroeder en las inundaciones de Sajonia, ¿te acuerdas? Sí, es el otro. De hecho, repuntó su popularidad. Stoiber, que iba por delante en las encuestas, 5 puntos o 4 puntos. Stoiber se quedó en Múnich y el otro le ganó las elecciones. Pero fíjate que sacrifica su popularidad. Esto del nivel de emergencia, antes de dar la palabra, es muy interesante porque ahí, creo que fue ayer en las Cortes, fue ayer o antes de ayer, ya no sé qué día vivo, Marlaska insistía en la cosa del nivel 2, Claro, la pregunta es, ¿por qué no declarasteis el nivel 3? ¿Qué había detrás? Hubiera facultado automáticamente. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que les retuvo? Porque la evidencia era... Pero sobre todo patente, lo que decíais, ¿no? le hubiera beneficiado tanto, ¿por qué no lo hizo? Porque tenía otra razón superior a ese beneficio. Él tenía el beneficio de la gente de Valencia que le hubiera adorado a Sánchez, si pone el ejército y lo salva a todos. Pero no lo hizo. Luego tenía que tener un beneficio superior. Eso es lo que yo pienso. Lo que tú has dicho es muy interesante porque, como bien dice Alejo, la mayor parte de los mortales no conocemos esa relación. Ese papel que ha jugado Rivera en el ascenso de Sánchez. Pero aunque no fuera nada importante, tampoco dimitiría. Es decir, porque además ha habido una evolución en Sánchez. Es verdad que todos pensamos lo que es el psicópata, lo hablamos en privado, lo hablamos en público, es algo que la gente habla mientras se toma una caña y un café, pero ha habido una evolución en Sánchez, ¿no? Y yo creo que tiene un punto de inflexión, que es el momento en el que llega ese acuerdo de gobierno con Podemos. Antes, si os recordáis, esos 2 primeros años habla constantemente de transparencia y lo demuestra, a su modo, haciendo dimitir a 2 ministros.
Es decir, desde el momento Máximo en que firma, Huerta. eso es, y la ministra de Sanidad. Y la chica aquella. ¿sí? Eso es. Y desde el momento en que firma ese acuerdo, no hay una sola división. Y os invito a que vayáis a la hemeroteca. Cambia su política, se podemiza su política. Es así. Es decir, hoy se puede hablar de Podemos y decir, bueno, es un partido testimonial, ya, pero sembró la semilla. Después, por otra parte, a mí me gustaría meter un poquito de baza en el tema de cómo se ha producido el relato en estos últimos días. El Partido Popular echó mucha carne al asador. Era lógico, es decir, como tú bien decías, tiene 224 muertos a sus espaldas y tiene alguna responsabilidad, puesto que es la ministra. Y encima no ha dado señales de vida en 15 días, que eso ya es lo más grave, ¿no? Es decir, pero cuando el Partido Popular empezó a acusar y a decir que tenía que dimitir, ¿qué es lo que hizo el PSOE? Bueno, esto es indignante. ¿Y el patriotismo? ¿Y qué es lo que hizo el Partido Popular? Responder a eso. Es decir, que un partido tan criminal como habla su historia del Partido Socialista Obrero Español se permita el lujo de hablar de patriotismo a la hora de adjudicarle ese atributo al otro, ¿no? como posición, me parece indignante porque es un partido endófobo, lo hemos muchas veces. Allí donde se odia a España, ahí está el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, y a mí lo que tú lo has explicado muy bien, como siempre, Alejo, porque lo sabes de experiencia, pero yo sigo sin entender cómo después de 224 muertos, es decir, a esta señora no se le cae, la cara de vergüenza no, porque no la tiene, no se le puede quitar del medio, pero porque radicalmente. Esa señora no es esta señora. Teresa Rivera es desde el principio y es lo único que explica su presencia en los gobiernos desde Zapatero, es un agente del lobby climático, que es el lobby central del poder transnacional. Ha estado siempre en todas las conferencias del lobby climático desde el comienzo. Esa es la cuestión. Se conoce a todos. Bueno, y en medio, ¿a quién la han pillado? Pues al mismo con perdón de Mazón, que aquí es donde ahora Alejo se va a soltar la melena. Porque efectivamente, o sea, no se puede hacer peor en todos. Vamos a ver, Mazón, cuando por la mañana le dicen, por la mañana, a las 8 de la mañana, oye, esto pinta mal y tal, Mazón se mete en el Palacio de la Generalitat, llama a los consejeros, llama a todas las autoridades y está allí con un teléfono rojo, contacto con Madrid y tal. Y el tío se va a comer con una periodista 4 horas. Perdóname, pero es que... O sea, ¿cuál es en este momento la posición de Mazón, al que la cabeza le huele a pólvora, como decía el clásico? Bueno, esta. La Dana se lo ha llevado todo, salvo responsabilidades políticas que se están haciendo de rogar. El Partido Socialista y el PP siguen pujando por ver quién es el primero. Dice Feijóo que habrá que estar pendientes a lo que diga Mazón mañana. Yo creo que vamos a esperar a lo que diga el presidente Mazón, ¿no? Ante las Cortes de Valencia, que es lo que procede. Y creo que eso le honra, porque hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van. Quiere dar explicaciones, quiere contar a la gente lo que pasó y quiere comprometerse con su pueblo y veremos pues el contenido y alcance de esa comparecencia. El Popular tendría que rendir cuentas este jueves en el Parlamento valenciano, pero pospuso su comparecencia al viernes. El presidente andaluz Moreno Bonilla apunta a que seguirá en el cargo. Cuando uno está operando y está con el paciente abierto, el cirujano lo que no puede hacer es de renunciar a esa responsabilidad, aunque la operación al principio haya empezado mal, ¿no? No contemplo yo la dimisión del señor Mazón ni en vivo ni en diferido. Aunque lo cierto es que hay distintas opiniones dentro de su partido. Coge fuerza la posibilidad de que remodele su gabinete y se desprenda de 2 de las figuras más cuestionadas en esta crisis, las consejeras Salomé Pradas y Nuria Montes. Fuentes del PP aseguran que en su cabeza no está la dimisión, pero sí que podría aceptar un compromiso de no presentarse a la reelección en 2027 y ganar así tiempo para reconstruir Valencia y cambiar su imagen de cara a la opinión pública. En el gobierno insisten en que para tapar sus faltas se estén ensañando con la candidatura de Rivera a comisaria. Y lo que duele es que mentiras, falsedades hayan sido utilizadas en Europa, en la Comisión Europea, en el hearing, en la audiencia de la vicepresidenta. Y estrategia para el PP que, en caso de quedarse Carlos Mazón, servirá para trasladar el foco de las responsabilidades al entorno de Sánchez. Es interesante la figura que utiliza Juanma Moreno, del enfermo que está siendo operado, que no te vas a marchar. Juanma, es que se ha muerto ya. Bueno. Claro, es que ya están muertos. Sí, y otra cosa. De verdad. Sí, otra cosa que chirría, y esto doña Úrsula también se lo ha de hacer mirar, ha dicho, no, claro, es que si esta señora no es aceptada, entonces, y me proponen un caballero,
me desequilibra La cuota. La cuota, que es chica. La cremallera. me desequilibran la igualdad de género. Pero hija mía... Gravísimo. Pues pero mira, vamos a la ver. consejera valenciana de Interior, que la lleven para Bruselas. Si ya de lo- los 27 comisarios hay 3 o 4 hombres más que mujeres, tampoco se hunde el Hay mundo. muchas mujeres españolas que Mazón, somos mejores que vamos ellas. a Mazón. No sé, vamos a ver. No, pero es que el posible sustituto dicho sea con todo es un cariño, hombre. ¿por qué cuando yo os propongo hablar de Teresa Rivera me habléis de Mazón y cuando os propongo Mazón me habléis de Teresa Rivera? O sea, yo me hago mayor y tengo mis límites. Libertad Joder, de nos vais a expresión. crear un... No, es libertad de confusión. Libertad de expresión. No es lo mismo. Tirano, que parece Yo creo que lo que decías, lo que decía de cuál era el Si propósito. quieres hablar me lo pides. ¿Quieres hablar? Me lo pides. Yo creo que el propósito que tenía cuando el que decías tiene que haber otro propósito para no haber actuado, Sí. aparte de la falta de Tiene que haber empatía algo. y la pérdida de conciencia, lo ponía la ministra de Igualdad en un tuit de este es nuestro momento. Entonces yo creo que lo que querían era, por supuesto, que evidenciar que les damos todos exactamente igual y aprovechar esto como una estrategia política. ¿no y la recuerdas? estrategia política Sí, sí. era Mazón, es decir, falta de liderazgo, lo ponían los apuntes Mazón del tuit, ¿no? y llevar a Falta de Teresa Rivera. liderazgo. Y llevar a ¿No Teresa te Rivera. suena al 11M un poco? Sí. Exacto. Entonces, ellos no lo ven en términos de empatía, en términos de salvar a la gente, lo ven en términos políticos, como demostró la ministra de Igualdad. ¿Y por qué no hicieron nada? Que parece, bueno, es algo psicopático, ¿no? Porque querían cargarse a Amazon y porque además son conscientes de las debilidades del PP. Sí, El pero- PP no tiene pero- esa capacidad Mazón y de... Rivera. Pablo, fíjate, Rivera. aquí hay una se cuestión. reproduce un Mazón, esquema propio de la partitocracia. 11M, Sí. gobierno del PP, 8 de la mañana, presidente, ha explotado no sé qué, tenemos no sé cuántos muertos, 1000 heridos, tal. Reacción de Aznar. Cerrarse, buscar la explicación más favorable al gobierno y empecinarse en eso cuando un hombre de Estado dice, un momento, Esperar, ¿no? Vamos a ver. la nación ha sido herida en su corazón. Aquí toda la oposición la Moncloa, todos. Y además empujó a las Y tal, elecciones. y tal. otro Y fin de entonces semana. sales con toda la oposición y dices, aquí estamos todos y vamos a ver quién ha sido, pero no. No Se está mal. cierra y entonces ¿qué hace Rubalcaba? Pues Rubalcaba hizo de Rubalcaba. Dios lo tenga en su gloria. o no. El caso Dijo, aquí... no merecemos un gobierno que nos miente. meta. ¿Entiendes? Aquí no ha habido Rubalcabas, aquí ha habido Pero medios es de el comunicación. esquema. Pues está la manifestación de Génova Es el también. esquema. Pasa Vamos de a volver a Valencia, Mazón, ¿y en qué si os piensan parece. todos? Vamos a ver volver a cómo Mazón, si os parece. Os beneficio. formularé simplemente una pregunta. ¿Pensáis que debe dimitir sí o no? ¿Pensáis que va a hacerlo sí o no? Yo creo que sí debe dimitir, pero no creo que lo haga. Yo creo que se agarran todos al puesto por esa vanidad que decíamos, no solo por el poder, por esa vanidad, ¿no? Y yo creo que no va a dimitir. Yo creo que le van a forzar desde el PP a dimitir, porque si no dimite, al final la patata caliente pasa a Feijóo. Entonces, yo creo que él no quiere dimitir, pero creo que le van a forzar. Creo que está tratando de no dimitir, descomponiendo y buscando otros cargos, pero yo creo que al final le va a tocar dimitir. Y creo que es un animal antiestratégico, porque frente a la estrategia que nos evidencia la ministra de Igualdad cuando dice es nuestro momento a echar toda la mierda a Mazón, él lo que hace es agradecer a Sánchez su presencia cuando va. Entonces, claro, pues con un elemento así, pues evidentemente que es lícito echarle toda la mierda. Querido Y... presidente, gracias por tu cercanía. Entonces, claro, es que con esa falta de estrategia y frente a la estrategia que ya estaba hecha y se estaba redactando por parte del PSOE, pues evidentemente... Vamos a ver. Esa reacción de Mazón, Alejo, es la de un tipo que es consciente de que ha metido la pata hasta aquí y lo que hace es tratar de abrazarse a Pedro para que no lo devore. Claro. Pero esto es indigno, hombre. Totalmente indigno. Vamos a ver. Claro. Mazón, Por eso debe dimitir, entre otras cosas. Claro que debe y aquí lo que no vale es y tú más. No vale. Es decir, Mazón actuó de forma irresponsable, superficial, frívola. Es decir, Mazón fracasó en la gestión totalmente. Entonces, tiene que dimitir. Y el argumento de que no puede dimitir porque ahora tiene que ayudar a la reconstrucción. Esto es una chorrada. Total, sí. A ver, Entonces, ahí tienen una mujer que vale bastante, la catalá esta. Entonces, él tenía que haber hecho, es decir, al cabo de 4 días o 5, decir, bueno, y me voy. Y entonces hablar con Vox, porque claro, Vox tiene que... No puede hablar con Vox. ¿Sabes por qué no puede hablar con Vox? Porque cuando el gobierno, PP Vox, el área de interior y las emergencias,
estaba gestionada por 2 profesionales, 2 técnicos que pone Vox, que no eran del partido, de hecho uno se afilió unas horas antes, ¿verdad?, para gestionar precisamente una sociedad pública que gestiona las emergencias en Valencia. Cuando se rompe el gobierno, Mazón lo que hace es echarlos fuera, aunque no formaban parte del equipo político de Vox, los echa, para colocar a gente de su cuerda y en particular para pagar el favor de un tránsfuga de Ciudadanos, que es la gente a la que no se ha visto en absoluto en ningún momento, que son la Secretaría Autonómica de Emergencias, y que son los principales culpables de lo mal que funcionó todo el aparato. Agravado por luego la consejera que llega y dice que se entera yo por un técnico de que existía el sistema de alertas, que ya es lo último. Bueno, pero yo lo que te digo es que el PP, si Mazón dimite y le queda pide, libre, y queda le libre pide, de todo y eso. le pide a Vox, claro. Hombre, Vox no va a facilitar que la Comunidad Valenciana caiga en manos de la izquierda. Ciertamente. Entonces, yo creo que Mazón dimite y el PP le dice a Vox, oye, vamos a proponer a María José Catalá, por favor, absteneos y dejadnos... O sea, vamos, dudo yo que Vox fuerce elecciones sabiendo que... En esta situación, y con un gobierno además exprofeso para gestionar esta catástrofe, con toda seguridad, no solo se abstendría, votaría que sí ese gobierno, estoy convencido, porque es un patriotismo esencial, vamos. Mazón está políticamente muerto. Mazón está acabado. Óscar, primero Juan Antonio. Entonces, ¿para qué prolongar la agonía? Mazón demostró desde el primer momento prácticamente, si tú ves su comunicación no verbal, está desbordado por las circunstancias. Totalmente. Cuando va acompañando a Sánchez no parece el responsable de la Comunidad Valenciana, sino el hermano pequeño de Sánchez, no va a la sombra de Sánchez. Ha puesto de manifiesto su incompetencia. Sí. Que lo ha hecho mal desde el principio a fin, como tú has explicado. No, y su frivolidad, hombre. Sí, todo. Y la frivolidad de los que están con él, porque él ahora mismo está, como tú bien decías, Polonia, reteniendo, eso pienso yo, él está reteniendo dimisiones, la de las 2 consejeras, la consejera de Transporte tiene, o sea, de Turismo, tiene miga, decirle a aquellos familiares que estaban buscando en la morgue a sus desaparecidos que donde mejor estaban es en su casa. Tenía que haber dimitido ipso facto, lo tenía que haber hecho dimitir ipso facto. ¿Qué es lo que sucedía? Que ahora mismo le interesa retener esas dimisiones. Es decir, pero como bien dice Alejo, es un muerto viviente. Ahora bien, la dimisión de Mazón sería reconocer que la responsabilidad de todo lo que ha pasado es de Mazón y por tanto del Partido Popular. No, es decir, no sí, a los ojos de mucha gente, sí. Yo entiendo que tiene que dimitir, pero, es decir, hay un partido socialista, hay un gobierno sanchista, que es el gran responsable de todo, absolutamente de todo, que no solo no ha ayudado, sino que ha impedido que otros lo hicieran, y no va a dimitir nadie. Si dimite uno, y ese uno, o ese dos, o ese tres, es del Partido Popular, al final es una derrota, a los ojos de muchos, del Partido Popular. Ahora bien, creo que en justicia de los acontecimientos que se han sucedido, tiene que dimitir sí o sí. No, perdona, porque si Mazón dimite, el PP presenta inmediatamente otra candidata, que es investida presidenta de la Generalitat. Sí. Yo creo que la opinión pública lo valora positivamente, porque dice, ha asumido responsabilidades. Yo creo, o sea, eso sí. Y entonces tienes todavía mucha más fuerza moral para decirle al inquilino de la Moncloa, oiga, nosotros ya hemos cumplido, ¿usted qué pasa? ¿Qué piensa hacer? Yo creo que hay que empezar... ten cuidado, porque hay muchos enfoques. Sí, hay que empezar, pero el inquilino de la Moncloa diría... ¿Ven quién es el responsable? Es así. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, toma más fuerza y es verdad. Y tiene que emitir, pero hay que estamos en todos los casos hablando de, fíjese usted, y no sale solo porque es la realidad, de consideraciones que en realidad no tienen nada que ver con el bien común en ningún caso. Por supuesto. No porque nosotros no lo veamos, porque ellos no lo ven. Por supuesto. En fin, cerramos tema Juan Antonio y a la Publi, que hay que hablar de impuestos. Mazón tiene que marcharse y tiene que hacerlo porque demostró desde el primer momento, y lo habéis dicho, que le sobrepasaban los acontecimientos. No tiene la talla para ser un presidente autonómico. Si tú eres un buen presidente autonómico, esa misma noche a las 8 de la tarde llamas a Sánchez y le dices, necesito plan de emergencia, el ejército aquí, o ahora mismo llamo a los medios y digo que no me lo quieres dar.
y tenía que habérsela jugado. No, y exigirle el plan de seguridad nacional y el nivel 3. ¿Por qué no lo hace? Y hacerlo públicamente. Porque no tiene talla, es que simplemente son incompetentes. ¿Qué creéis que va a venir después de él? Juan Antonio, no, sinceramente. Yo creo, Juan Antonio, que no. Yo creo que el Partido Popular se ha convertido ya en un partido que se ha ahormado mentalmente al esquema confederal de las autonomías, que no es el que está en la Constitución, que es una realidad política sobrevenida. Pues está equivocado. Y después no es que esté equivocado, es que nos está llevando al desastre. Hay una cosa que es imperdonable, o sea, la cometa uno del PP, del PSOE, de Vox o de Subcorda. O sea, hay una cosa que es imperdonable, que es, en un día como este, mantener tu agenda y estarte 4 horas con una señora... Lloviendo. Tremendo. Y sin que puedan contactar contigo. Y lloviendo y cayendo. Perdóname. ¿Sabe usted para qué, verdad? Porque se trataba de controlar la televisión pública. Perdona, también. Esto es que, vamos, Feijóo le tenía que decir, Carlos. Feijóo le va a presionar para que se vaya. O sea, estoy segura. Pues no, la reacción de Feijóo es que el Estado de las Autonomías ha funcionado. Y esto es un cáncer auténticamente. Publica a la vuelta vamos a ver de por qué funciona el Estado de las Autonomías. O sea, el dinero que le sacan a usted, el dinero que le sacan a usted, el dinero que le sacan a usted. Mirando la peseta que decía me estoy en Nilo Tempore. Hasta ahora mismo. Alfredo. ...23-25, 22-25 en Canarias... ...vamos con la cuestión de los impuestos... ...que ha sido en realidad, en condiciones normales... ...habría sido el tema político de hoy. Bueno, en condiciones normales no habría sido el tema político de nunca... ...porque en condiciones normales no dependería la fiscalidad del español común... ...de los compromisos de los partidos separatistas con las energéticas. O sea, esto es una locura todo. Pero bueno, ¿quiere usted saber lo que viene? Informe Gutiérrez. El gobierno no se cansa de expoliar a los españoles. De enero a septiembre de este año, el Ejecutivo ha recaudado un 40,4% más que en el mismo periodo de 2018, año en el que Sánchez llegó al poder. La recaudación ha pasado de los 146.000 millones a los 205, un enorme incremento que no proviene de los impuestos a los ricos, como pregona el gobierno, sino de las subidas a todos los españoles, como demuestran la mayor recaudación de IVA, un 31% superior, de IRPF, un 55% más, y del impuesto de sociedades con un aumento del 70,8% en la recaudación. Así, los españoles y las empresas han tenido que pagar 58.998 millones más al Estado en ese periodo. No es de extrañar si tenemos en cuenta que Sánchez ha subido los impuestos en 81 ocasiones desde 2019. Entre ellos están las numerosas subidas del IRPF, de sociedades, la de patrimonio, la subida del IVA de las bebidas azucaradas, el de sucesiones, el de donaciones y la creación de nuevos tributos como la tasa Google y Tobin y los extraordinarios impuestos a bancos o energéticas. A pesar de los datos que facilita el propio Ministerio de Hacienda, Sánchez insiste en trasladar a la opinión pública que solo suben los impuestos a los ricos. Quienes más tienen deben ayudar para proteger a la sociedad a la que tanto deben y sin la cual ellos mismos no podrían prosperar. Montero va más allá e incluso se atreve a decir que los han bajado. La mayor rebaja fiscal que se ha producido por parte de un gobierno la ha hecho este gobierno ahorrando a la familia más de 31.000 millones de euros. Recordemos, 81 subidas y casi 59.000 millones más de recaudación. El afán recaudatorio no parará, pues el gobierno está inmerso en una espiral desbocada de gasto. Este año ha gastado un 30,7% más que en 2018, por ejemplo. Para sufragarlo no le queda otra que subir tributos, ya que el Banco Central Europeo está dejando poco a poco de comprar deuda española. Por ello, Sánchez y sus socios negocian la subida de los impuestos al lujo, a los grandes patrimonios, a las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria, pero también a los ciudadanos corrientes, con incrementos en alquileres turísticos, tabaco, diésel y, como no, IRPF. El expolio fiscal no para. Juan Antonio de Castro. Pues que parece que no hemos aprendido lo que es la economía, ¿no? Que cuando tú metes muchísimo impuesto, todo se ralentiza, todo tu sistema económico, todo se contagia y al final bajas en actividad y no vamos a avanzar en crecimiento. Bueno, bien, eso es como él cree que que España va a mejorar y que va a haber más para repartir.
Eso es un error completo. Ves que sube el tabaco, sube el diésel, sube los impuestos a la banca, sube el impuesto, lo que te puedes bonificar del impuesto de sociedades, sube el tipo marginal de la renta del ahorro. Sube todo. O sea, y lo único que podemos esperar, quizá, es que como están todos peleados sus socios porque unos quieren la subida de las energéticas y otros no lo quieren, pues a lo mejor que todo ese choque empieza a dilatar la aprobación de la nueva rebaja fiscal, porque tenía que haber sido, me parece que el 11, luego fue el 14 hoy, y no va a ser el 14, sino que va a ser el día 20 y algo, la próxima reunión. Que pueda caer eso y que no sigamos subiendo impuestos, pero es una locura. Vamos a ver, hay un fenómeno que es general, que parte de una concepción errónea, ¿no? Habéis escuchado a esta señora, ¿no? A la médico esta que es ministra de Hacienda, ¿no? Bueno, pues dice, esto lo ha dicho Sánchez. Sánchez dice, los que más tienen han de dar más, porque además le han de agradecer a la sociedad que puedan prosperar. No, mire usted, no. Yo creo que la sociedad ha de estar muy agradecida a los millones de autónomos, de pequeños empresarios, de profesionales liberales, que todos los días madrugan y son los que dan trabajo a muchísima gente. A estos sí les hemos de estar agradecidos. Entonces, ellos siempre le dan la vuelta, ¿no? Y después, con esta idea de que los que tienen más han de pagar más, al final acabamos pagando más todos. Pero ellos lo esconden diciendo los ricos. No, los ricos no. Mira, los ricos les es igual. Porque primero que hay un punto de riqueza en el que ya te es igual. Y segundo, siempre encuentran la manera de evadir, pues marchándose de España o sea que eso nunca lo sufren. O sea que el que sufre es la clase media, es la que aguanta esto. ¿No? Claro, pero... Entonces, el impuesto a las energéticas. Mira qué contradicción. Por un lado dicen, hay que descarbonizar, hay que transformar todo el sistema de generación y consumo de energía. ¿Esto sabes la inversión que requiere? Ahora, por ejemplo, en Galicia, dice, todos los molinos de más de 25 años fuera. Hay que poner aerogeneradores de 6 megavatios para que haya menos. Estos son miles de millones. Claro. Entonces, si tú a las eléctricas por un lado les dices eso y por otro lado les metes un impuestazo que las crujes, o sea, aclarémonos. Pero además es que parte de un error de base de lo que estás diciendo. Es que hay que ponerle impuestos a los grandes tecnológicas, a las eléctricas y a la energía. Perdona, no te estás enterando. Todos esos lo van a repercutir sobre nosotros. Y es la clase media la que va a pagar como siempre. Pero eso es de primero de bachillerato. Es que no es normal. ¿Sabe usted por qué no están discutiendo el impuesto a la banca, por ejemplo? ¿Por qué no hay? Porque dentro del pacto del gobierno con el PNV se obtuvo por parte del separatismo vasco la canonjía de que dentro de los impuestos de allí, si se van allí, no van a pagar ese impuestazo. Claro. ¿Quién va a acabar pagando el 80% de ese impuesto a la banca? CaixaBank, porque no se quiere volver a Cataluña, la sede social. Y luego nos lo va a repercutir a nosotros. Claro, pero yo creo que... Luego nos lo va a repercutir. Pero es un juego de oligarquías. Pablo, yo disiento con vosotros. Yo creo que sí que se están enterando de lo que hacen. Yo pienso que estamos ante un Estado comunista y yo creo que tratan de acabar con la clase media. Entonces, yo creo que precisamente cuando a ti te llega la nómina y ves que cada vez te llega menos, llega un punto que dices, vivo de las ayudas. Entonces la clase media está ya extorsionada, que ya no puede más, pasa a vivir de las ayudas, pues como está pasando en Cuba o en Venezuela, y ese es el Estado comunista. Estoy de acuerdo contigo que forma parte de un plan. Ese es el plan. Acabar con la clase media y vivir todos de las ayudas. Entonces yo creo que se enteran, yo creo que se están enterando mucho y que está totalmente dirigido a acabar con la clase media y a que vivamos todos de ayudas en un Estado comunista. Tienes toda la razón. Mira, hay dos líneas de acción paralelas que son letales. Destruir el sistema educativo para que la gente sean borregos incapaces de ganarse la vida. ¿Para qué? Y en paralelo crujir a impuestos a todo lo que es economía productiva. Exacto. ¿Y eso a dónde va?
a Venezuela. Exacto. Claro, Y cuando la parte no productiva, la parte de funcionariado y todo eso es ya mayor prácticamente que la parte productiva, este país no puede tener futuro. Porque ¿quién produce, quién sujeta todo eso? Y entonces viene la miseria para todos, salvo para ellos. Yo estoy de acuerdo. Cuidado. Me has quitado el argumentario porque efectivamente es eso. Yo lo veo clarísimo también. El reportaje hablaba de 81 subidas de impuestos, pero es que parece ser que están preparando otras 46. Sí. Y eso para este año. Dicen que cada mes, desde que llegó el gobierno Sánchez, o sube o crea un impuesto nuevo. 2 de cada 3 euros, y estos son datos objetivos, de los que recaudan se los esquilman a las familias. O sea, esos son los ricos. Pero efectivamente la clave es que están instaurando un Estado socialista. Cuanto más arruinada está la clase media, más dependientes del Estado. Cuanto más dependientes del Estado, es más esclava. Y cuando más esclava, más socialista, ¿no? Eso es clarísimo. Y además tengamos en cuenta también el factor inmigración, que les viene de perlas para masificar ese Estado socialista. Con lo cual, para ellos cuanto peor, mejor. Con lo cual no podemos hablar, nosotros sí, de que son políticas fracasadas, pero para ellos son políticas exitosas. Y el que no entienda esto es que no sabe dónde estamos ahora mismo. Totalmente. Porque la deriva va a ser hacia allá. Mira, un dato que yo si estuviera en la oposición lo repetiría cada día. Somos líderes en el índice de miseria económica. Un 60% más de la media europea. Solo esto ya alarmaría a cualquiera. ¿Por qué la oposición no lo repite hasta el hartazgo? El paro juvenil llega al 27%. Es decir, muy superior al de la OCDE y, por supuesto, la Unión Europea. Es decir, no es casual. Tenemos olvidados a la clase media y a la clase trabajadora, que cada vez es menos. Y cada vez son más los que viven. Monedero decía, yo no entiendo lo del cuento de la hormiga y la cigarra. Claro. Yo entiendo que no lo entiendas, porque eres la cigarra. De hecho, él defendía la cigarra. Sí, sí, es la cigarra pura. Bueno, mirad. Él defendía las cigalas. También. Pero vamos a ver. Cuando el impuesto de patrimonio y de sucesiones estaba en manos de las comunidades autónomas, hubo comunidades, como Madrid, por ejemplo, que bonificaba al 99% el impuesto de patrimonio. ¿Qué hizo eso? Eso provocó una gran afluencia de capitales a Madrid, mucho más empleo, mucha más prosperidad, mucho más tal. Y lo más paradójico, recaudaba más el impuesto que en Cataluña, que era del no sé cuántos por ciento. Entonces, ¿qué hacen? Crean un impuesto estatal de grandes fortunas para fastidiar a Madrid. Y ahora están pensando en un mínimo también obligatorio del de sucesiones, porque Madrid también tiene bonificado sucesiones de padres a hijos y tal. Entonces, todo lo que hacen es para destruir la capacidad de crear riqueza. Y no creen, ¿no? Por lo tanto, yo estoy contigo totalmente. Es más, antes de que vinieras tú lo habíamos dicho aquí, que esto forma parte de un plan. Pero ahora con más razón. Y ahora con más razón. Fíjate, Polonia ratifica lo que hemos dicho. Otro dato que decían es que el 44% de lo que ganamos se nos va en impuestos. Es decir, que empezamos a ganar dinero para nosotros en eso de julio. Cuando nos vamos de vacaciones. Hablando de Madrid, le cuento una cosa. Hoy ha contestado el gobierno de la señora Díaz Ayuso a la diputada de Vox, Ana Cuartero, que es contertulia de este programa, como usted sabe. Había preguntado a Ana Cuartero al gobierno madrileño cuántos inmigrantes ilegales accedieron a servicios médicos de atención primaria en 2023, el año pasado. Es para no creérselo, atentos. Se informa, dice el gobierno de Madrid, de que, y hasta aquí está bien puesto el de que, se informa de que durante el año 2023 el Servicio Madrileño de Salud ha facilitado el acceso a la asistencia sanitaria pública a 96.223 personas extranjeras en situación irregular. Casi 100.000. 100.000. Un estadio Bernabéu. Cuando vaya usted al ambulatorio y lo vea colapsado, ya sabe lo que pasa. O sea, es impresionante, ¿eh?
Pero sí. Casi 100.000. Y no solo son los ilegales, son los que vienen de turismo médico también. Claro, porque no solo es no imaginemos que es solamente el pobre ilegal que viene porque necesita atención médica urgente, no, es el alemán que viene aquí a ponerse un Stern porque en su país le cuesta un ojo de la cara. Entonces, es que tenemos una sanidad que tampoco se sostiene. Luego tú das salud y resulta que si eres autónomo te llega una carta diciendo que pagues. O si vas a otra comunidad autónoma te dicen que como eres otra comunidad autónoma y no te pueden atender. Entonces, sigue sin sostenerse. Esta sanidad para todos no se sostiene. Menos que se va a sostener con lo que contábamos ayer, que es uno lo de Muface y luego lo de la resolución fiscal de las sociedades. Un sistema de pensiones que es deficitario y que cada año deuda para pagar las pensiones. Más deuda para pagar las pensiones. ¿Sabéis cómo acaba esto? Está estallando. De ahí lo de la motosierra, señores. Bueno, que siempre luego hay espectadores que dicen con toda la razón, pero no dan soluciones. Las soluciones van implícitas en la denuncia del problema. O sea, España tiene una estructura de gasto público sencillamente intolerable. Y eso es responsabilidad de todos los partidos del consenso vigente, PP incluido, por cierto. Menos PP, pero bueno, mira, a Montoro lo recordamos todos con dolor, ¿verdad? Sí. Ahora Trump ha creado un departamento que no es un departamento como defensa o agricultura, porque allí para crear un ministerio ha de ser por ley, ¿eh? No es como aquí que los crean a voluntad, no. Si tú dices voy a crear un ministerio, el Congreso te dice esto será si nosotros le autorizamos, ¿no? Bueno, pues ha creado un departamento que no es ministerio, pero vamos, digamos que es como una agencia a cargo de Elon Musk. Sí, señor. Y de otro millonario de origen, uno que es de origen indio, que se llama... Sí, no nos acordaremos. Aquí lo vimos en las primarias. Es uno que es como Alvise, pero en elegante. Ramaswamy, una cosa así. Y estos tienen un encargo de Trump. Reducir el gasto público federal, algo así, como un tercio. Envidia. Pues fíjate, el gran plan es ese. Pero os voy a dar un dato. Aquí en España hay una institución que se llama el Instituto de Estudios Económicos, ¿no? Bueno, que de economía saben bastante. Y estos hicieron una estimación muy prudente del gasto público inútil, redundante, que se podría suprimir y no pasaría nada. 70.000 millones. Fíjate. De nada. Bueno, a la publicidad. A la publicidad que a la vuelta vamos a ver, no 70.000, sino 20, que también es por una sola persona, ¿eh? 20 millones de euros dispuestos en la pared, así empapelados. Igual que algunos empapelan con motivos victorianos, este empapelaba con euros. No, una cosa impresionante. Los tenía escondiditos. Sí, señor. Bueno, bien. Esta historia es impresionante, ¿eh? Y Marlaska, todo esto. Marlaska lo que ha hecho ha sido renovar no dimite por esto. Marlaska. Ese ni se le oye. Publi, que el melón de Alejo viene para el tema siguiente y hay que ir a la publicidad. A la vuelta. No, que digo que esto le pasa al ministro. ...23:44, 22:44, recta final del Gato al Agua. Le decíamos ayer que vamos a ir recuperando temas que se nos han ido quedando atrás por la urgencia, evidentemente, de la cosa de Valencia, pero en materia de corrupción ha habido diferentes novedades que es importante retener. Hay cosas... Bueno, uno de los acontecimientos absolutamente sorprendentes de los últimos días es lo que ha pasado con el jefe de la unidad de blanqueo de la Policía Nacional en Madrid, al que le han detenido y le han pillado 20 millones de euros emparedados en su casa. 20 millones, que eso no lo gana Juan Antonio de Castro en un día de bolsa. Dice que iba por millón de alijo que entraba, millón. Claro, vinculado con la desarticulación de el mayor alijo de droga en Europa en los últimos años, que fue en Algeciras. Es una historia que habría que poner en relación, aunque solo sea, digamos, concomitante, que no sea convergente, ¿vale?, con el hecho de que Marlaska haya decidido ampliar la permanencia del director adjunto operativo de la Policía Nacional para que no se jubile. ¿Por qué? Que lo de Rondón lo contamos aquí. Sí, pero en las ayudas explica de la gana. que
lo hace porque hay una emergencia nacional. Eso dice, sí. Pero se niegan a adoptar la emergencia nacional. Es que a lo mejor no se refiere, que a lo mejor no se refiere a esa emergencia nacional, que es que ahí es donde estamos. Bueno, vamos a ver lo que ha pasado, que es para no creérselo, ¿verdad? Para no creérselo, y ahora lo comentamos. Óscar Sánchez Gil, el exjefe de la UDEF, detenido la semana pasada por estar al servicio de una potente organización de narcos, invirtió millones de euros en empresas de al menos 6 países a través de terceros. Era tanta la cantidad de dinero que tenía que tuvo que crear una red de testaferros para diversificar el dinero y dificultar el rastreo en una posible investigación como la que ahora se está llevando a cabo. Sánchez Gil no daba abasto con las ganancias millonarias. De ahí que aún guardara en efectivo más de 20 millones de euros en su chalet de Villalbilla, en su propio despacho de Madrid o en una segunda residencia en Denia valorada en $500.000 de euros. En su chalet de la capital, además de tener varios coches de lujo, había billetes plastificados y escondidos en falsos techos y paredes. De hecho, en el registro, los agentes tuvieron incluso que levantar baldosas, partes del césped y desmontar la depuradora de la piscina en busca de billetes. Fue tan grande el revuelo de su detención que hace tan solo unos días varios intrusos asaltaron el chalet en busca de dinero. Óscar llevaba más de un año bajo sospecha y sometido a vigilancias, seguimientos y escuchas. Pero todo este escándalo tiene sus raíces en una redada con la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, el mayor alijo de esta droga en la historia de nuestro país. Fuentes cercanas al caso aseguran que el inspector jefe habría cobrado hasta 1 millón de euros por cada chivatazo que permitía a los narcos introducir cargamentos de droga sin ser detectados. Es que hacía mucho tiempo que no se oía hablar de la UDEF. Recuerde usted, en tiempos de Pujol era omnipresente. ¿Qué es esto de la UDEF? ¿Qué coño es la UDEF? Le decía. La cosa es interesantísima, es decir, ha estado metida la podredumbre en el mismo corazón de la policía. Es verdad que ha sido la policía la que lo ha desmantelado, exactamente, al parecer, y ha sido por la incautación de ese alijo, que sinceramente no sé cómo se pudo encontrar, venía camuflado en plátanos de Ecuador, si no me equivoco, toda la droga, pero bueno, un alijo monumental, o sea que nunca se había encontrado una cantidad semejante de droga, qué cosas, ¿eh? Te deprime bastante, ¿no? Porque yo estaba recordando el día que fui a ver a los 2 comisarios de la UDEF, cuyo jefe, seguramente a lo mejor no era este o era oeste o no lo sé. Qué penada cuando vas era el jefe de Madrid, ¿no? De Madrid, pues entonces sí, porque yo fui aquí para denunciar el golpe catalán y la financiación de Soros en el golpe catalán y les dejé todas las pruebas, hablé con 2 comisarios. Pensar que ese jefe es el que empareda su casa de billetes, te quedas asombrado, ¿no? Pero usted no era comisario, ¿no? Era inspector jefe. Yo creo que era inspector jefe, no era comisario. comisario. Uno no se asombra de nada. Claro, no, o sea, no se asombra de nada, eso es lo terrible, ¿no? Sí. Porque ya te acostumbras, han naturalizado la corrupción totalmente, ¿no? Exacto, pero yo pienso, vamos a ver, yo soy policía y tengo amigos policías y uno de mis amigos es este señor. Hombre, yo supongo que de vez en cuando voy a visitar su casa, veo su Lamborghini. Algo me tiene que escamar de que el estilo de vida de este hombre es verdad. De hecho, a partir de ahí salta la alarma, la cosa es como lo pillas, claro. Porque se fue a un viaje. Y ahí es donde empieza la lleva tiempo. Y es que por lo visto, el millón de euros que han encontrado en billetes de 500 en su despacho era el producto de la última operación, que es lo que decía el reportaje, que cada operación 1 millón. Pero esto, de alguna manera, representa la colonización, retrata la colonización de las instituciones. ¿Cómo lo han hecho? Es decir, pues, hombre, corrompen las cúpulas, pero muy importante, es decir, bueno, como mantienen los nombres de todo el tribunal, a la policía no van a caber el nombre, evidentemente, Tribunal Constitucional, es decir, al final dice, bueno, la gente piensa, si es todo igual que antes, todo sigue igual. Pero yo me pongo en lugar de los millones, o bueno, millones no, miles de policías que están trabajando abnegadamente al servicio de los ciudadanos, que ven como un día tras otro van apareciendo sus jefes. Terrible. Con este tipo de cosas, ¿qué piensas? Pero es que eso pasa también en los gobiernos comunistas, igual que lo que decíamos de acabar con la clase media, es lo que pasa en México. Un policía está mal pagado y está viendo cómo todos estos están llevando dinero. Entonces llega un momento en el que dejas a un lado la conciencia y dices, si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y es esa corrupción generalizada. Y luego también los lazos del narcotráfico en gobiernos comunistas son innegables. Y de ahí
sospechosamente que cada vez vamos viendo, ayer, ¿no? Veíamos una patrullera de la Guardia Civil que había pillado a otro. El otro día unos que fueron asesinados también por otro. Entonces, los lazos del narcotráfico con los gobiernos comunistas son innegables. Y luego la otra pata es la corrupción generalizada, que llega a un punto que gente con menos pudor o menos conciencia pues dice, bueno, pues yo me apunto al carro de la corrupción, están todos, pues ¿por qué no voy a estar yo? Es que Venezuela es lo que llaman una narcodictadura. Narcodictadura. Eso que pasó... El negocio de las élites políticas de los bolivarianos es el tráfico, es el saqueo de las minas de oro, el petróleo y la droga. Esto que pasó en la bahía de Algeciras anoche, hay que contarlo, en la desembocadura de Guadalquivir, perdón. Hay que contarlo porque es para no creérselo, es decir, aparecen 4 narcolanchas, además como son, o sea, con poderío, y las controla una patrullera de la Guardia Civil que se llama Río Irati, creo que es el nombre. 1 contra 4, claro, los ven. Entonces, los narcos la embisten a la Guardia Civil y efectivamente uno golpea fuerte. Hay 2 guardias civiles heridos de consideración. El golpe es tan fuerte que la patrullera de la Guardia Civil, que ha hecho una porquería, tiene que ir a buscar tierra para bajar, pero la narcolancha que ha chocado también. Y queda uno de los narcos muy mal herido. La Guardia Civil detiene a los integrantes, al herido tratan de asistirlo, mientras tratan de asistirlo en la orilla, la patrullera empieza a hundirse porque está deshecha, tienen que sacarla de allí como sea, y en ese momento aparecen otra vez los narcos, incendian la narcolancha que se había estampado, y el narco, por cierto, muere. Y tenemos 2 guardias civiles heridos. ¿Sabe usted qué es lo terrible? Solo hay una patrullera en toda la zona. Tremendo. Claro. Terrible. Solo hay una. Es que Hay otra que está en Almería y que está además arreglándola. ¿No os parece extraño? No, había una. Claro. Había una, exactamente. Pero ¿no os parece extraño? Porque esto es lo mismo que lo de Sánchez, que no moviliza al ejército. Totalmente. ¿No os parece extraño que teniendo un problema como el narcotráfico que tenemos tenga una patrullera? ¿De dónde arranca? De cuando Marlaska disuelve el consul famoso. ¿Pero por qué lo disuelve? Pues porque ¿Qué para ellos... lazos no habrá? Exacto, porque para ellos el narcotráfico no es un problema, ¿Qué es todo lo lazos no contrario. habrá? Es una dictadura, Claro. pues como Ahora ya va a haber que empezar a mirar por todas pero partes. es que a lo mejor hay algo más. Es que si hay algo más, Claro, porque hay eso paredes sí. llenas de dinero, luego a lo mejor hay algo más. A lo mejor hay algo más por todas Tampoco partes. sabemos si todo que esto es ese un horror. dinero era del Ese es el inspector tema. jefe. Ahora mismo Pues la claro. investigación efectivamente es esa. A lo ¿A quién mejor le es estaba que- guardando el dinero? Claro. A lo mejor es que guardaba parte del dinero de otros, ¿eh? Exacto. Ahí estamos. Y esta es la cuestión. Es justo lo que se está investigando ahora mismo, es eso. Y hasta ahí podemos leer porque no sabemos nada más. Vaya plan de pensiones que se había hecho el inspector Pero cuidado, jefe. que si llega a salirle el euro digital, no cobra nada, ¿eh? Si ponen el euro digital, su paré no vale nada. Pero pasaría como su con las paré no vale pesetas que nada. durante años has estado pudiendo... ¿Tú crees? Pero son muchos millones. Mucho para llevar al Banco de España, No sé, oye, mucho en para llevar al Banco de Venezuela España. Te lo Ha estado a un tris Bueno, de quedarse sin nada, ¿no? una última cosa que queremos contar. Quedan unos pocos minutos de programa, pero hay que contarlo. Y es la demanda del novio de Ayuso contra María Jesús Montero ante el Supremo. Porque ese tema sigue, ¿eh? Por cierto, ya hemos sabido unas cosas de lo de Begoña. O sea, lo de Reale... tenemos lo de Reale, ¿verdad? Vamos a sacar de esta información, porque para no creérselo. Es decir... Begoña Gómez utiliza una directora general de la presidencia del gobierno para pedirle dinero a Reale, a la empresa de seguros. La de los seguros contesta poniendo nítido negro sobre blanco lo que estaba pasando, ella muy amable, eso sí es verdad, pero para que conste, es evidente que la respuesta de esta señora es una armadura, ¿no? Es decir, que esto yo me lo guardo para que todo el mundo sepa, si alguien me pregunta lo que está pasando. Lo que está pasando es que Begoña Gómez utilizó una directora de presidencia para que siguiera financiando su cátedra. Sí, pero el sistema está podrido, porque la directora general tenía que decirle, mire señora, yo eso no lo hago, céseme, yo eso no lo hago, ya está. Pero ¿qué hace? Lo hace, ¿me entiendes? Ya. Vamos a ver lo del novio de Ayuso, María Jesús Montero, que forma parte todo del mismo convoluto. Luego le cuento algo sobre el pendrive del fiscal general. Ahora esto.
La pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ha demandado ante el Supremo a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y además le ha exigido el pago de 40.000 euros. Fueron estas palabras relativas al presunto delito fiscal cometido por González Amador las que le han salido muy caras a María Jesús Montero. Que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública. Por estas palabras, González Amador presentó una demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor e intimidad. Fue entonces cuando el juzgado citó a Montero para un acto de conciliación el pasado 2 de octubre, pero la ministra ni se presentó. Tampoco ha pagado los 40.000 euros de indemnización ni ha llevado a cabo la rueda de prensa desmintiendo sus palabras. Es por ello que la pareja de Ayuso continúa en los tribunales y ha interpuesto esta demanda ante el Supremo. Aunque ahora se suman nuevas declaraciones. González Amador denuncia también estas palabras como un delito contra el derecho al honor. La señora Ayuso debe dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones a la señora Ayuso y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará. Pero Montero no es la única que se enfrenta a esta ofensiva legal de González Amador. La pareja de Ayuso también ha presentado una demanda contra el propio Pedro Sánchez y contra Félix Bolaños por llamarle delincuente confeso. ¿Cómo quiere que llamemos a una persona que ha cometido 2 delitos y que lo reconoce públicamente? En castellano se le llama delincuente confeso. Por lo tanto, continúa la ofensiva judicial que la pareja de Ayuso tiene emprendida contra varios ministros y el propio Pedro Sánchez. Polonia. Es que viven en la impunidad, ¿no? De lo que se han ocupado es de tomar el Tribunal Constitucional, que es una de las instituciones para mí más importantes, para obrar con total impunidad. Claro, en el momento que la señora Montero te dice, y saldrá más información, y el fiscal general te dice, y yo tengo información de muchos ciudadanos comprometida, dices, pero bueno, pero ¿qué es esto? Entonces yo aquí cargo la responsabilidad en los jueces, que a mí como abogada me ha tocado sufrir, sobre todo los temas de abogados cristianos, cargo la responsabilidad en los jueces, que yo creo que ahora es su responsabilidad, que se haga justicia y que estos señores no vivan en la impunidad. Quiero decir, es necesario que los ciudadanos sintamos que existe justicia, esa igualdad de la que tanto nos hablan, que hasta hay un ministerio pues que realmente exista, y que estos señores, si dicen estas cosas, que cualquier otro ciudadano, por supuesto, que hubiésemos sido por lo menos investigados, yo no sé si condenado, pero por lo menos investigados, que a ellos sí les investigue. Entonces yo aquí cargo la responsabilidad en los jueces, que muchas veces, no sé si por cobardía, muchas veces por dejadez, no han sido responsables, pero me parece que es fundamental que ahora el Estado de Derecho funcione en base a los jueces. Ellos no van a dimitir, pero pueden ser inhabilitados si se demuestra que han sido culpables y han sido los artífices de algunos delitos muy graves. Entonces, yo de verdad, responsabilidad de los jueces, y yo creo que no hay que perder la esperanza, y creo que la sociedad civil, aparte de manifestarse y de movilizarse, tiene un arma en las querellas y las denuncias de todas estas tropelías que están haciendo. No, reforzando eso, el Supremo ha reforzado las posibilidades del juez Peinado, por ejemplo, le ha dado ahora muchísima más posibilidad y flexibilidad de investigar incluso lo que no se conoce o lo que se puede conocer y demás. O sea, que le ha abierto Supremo mucho. Es el que manda a la Guardia Civil a registrar el despacho del fiscal general del Estado, sí. Y en ese registro aparece un pendrive que todo el mundo dice, no, eso no se lo lleve, eso no se lo lleve. Y eso evidentemente se lo llevan, claro. Porque como ayer explicaba aquí Marcela Regía, si en ese pendrive aparece otro delito, aunque no sea el que el juez ha ordenado investigar, se abrirá otra investigación. Y según el Supremo se puede añadir. Y aquí puede pasar de todo. Señores, muchísimas gracias, que ya es la hora de marcharnos. No que nos quedan 30 segundos, Raquel, pues ahora vámonos. Don Juan Antonio de Castro, don Óscar Rivas, Alejo Vidal Cuadras, Polonia Castellanos, muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche con nosotros. Mañana, en El Gato, análisis del nuevo equipo gubernamental norteamericano, con Rodrigo Ballester y Pedro Fernández Barbadillo, examen a fondo de la cuestión del cambio climático en relación con la Dana de Valencia, con José Ramón Fernández y Alex Lajaén, y un programa que nos va a quedar por lo menos tan bueno como el de hoy. Que descansen.